¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Estamos empezando esta edición de TV y vamos a estar enseguida con Débora Durieta, vamos a estar con el señor Ricardo Mardones, con básicamente lo que ayer parecía que era un anuncio que todavía no se ha oficializado en torno a los temas de extraordinarias. La lista preventiva hablaba de 4 o 5 proyectos económicos y hablaba también de uno central que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, donde recordamos que hay un tiempo, un reloj que corre hasta el mes de abril y sobre el cual ya dijo Graciela Camaño, que conoce el tema porque es consejera y porque es diputada, que ella cree que los tiempos que ha brindado la Corte para cambiar el Consejo son demasiado breves, más teniendo en cuenta que estamos atravesando la feria de enero. Pero bueno, este paquete, el paquete económico que enseguida van a contar mis compañeros, en el medio de cuestiones centrales que no han aparecido como se estimaba sobre finales de año. No hay presupuesto, no hay acuerdo con el fondo y tampoco hay plan plurianual. Por eso la pregunta es si este paquete de extraordinarias podía o no transitar un carril en paralelo con aquellos temas centrales que todavía no están saldados. Con todas las respuestas, Débora Durieta. ¿Cómo le va, Durieta? ¿Cómo le va? ¿Todo ¿Qué bien? dice? Muy bien. Acá andamos. Muy bien. Bueno, te cuento. Teníamos la expectativa de que se convoque esta semana al periodo de sesiones extraordinarias. Se hablaba de que durante la segunda quincena de enero ya íbamos a tener, ya arrancaba por lo menos el tratamiento en comisión de todo este listado de proyectos que mencionabas. Pero ayer trascendió en Casa Rosada que la convocatoria llegaría el martes y sería para partir del 1 de febrero. Así que enero Nada. ya lo tachamos. Está, perfecto, perfecto. Así que por ahí va a pasar la agenda lo que queda del mes. Bueno, ella es Débora Durieta, tiene mucha información. Y Mardones, la otra consulta, enseguida estamos con el diputado Cipollini del Chaco, Unión Cívica Radical, pero le pregunto, Señor, que no haya solución por ahora para el tema del acuerdo, que no se sepa si, bueno, si hay acuerdo, si entramos en default. A lo mejor hay una tercera vía, que es seguir esperando un tiempo más. los arrears. Exactamente, arrears. Mirá cómo está. ¿Qué? ¿Viste? Bilingüe, Y vino. ya estamos en los 60 días. En Mendoza es un inglés muy británico. Es muy british, totalmente. Exactamente, Vio bueno. que esa provincia es particular. ¿Se pueden resolver estos temas sin que esté lo otro? ¿O usted qué cree? A ver, Mardones. Bueno, lo que pasa es que hay dudas sobre cuáles son las condiciones políticas entre oficialismo y oposición para poder pensar un temario que a partir de los primeros días de febrero no termine en comisiones cruzadas con discusiones que no tengan que ver precisamente con esos proyectos y que en el caso de que puedan llegar a algunas de las iniciativas que mandó el Poder Ejecutivo y lleguen al recinto, en esta situación, así como está la foto del diálogo entre oficialismo y oposición dentro de la Cámara de Diputados en este momento, parece que no habría muchas condiciones todavía. Están en plena exploración. Parte de eso parece que ha originado que esté esta postergación respecto a lo que sería la convocatoria extraordinaria. A ver, presentación y la primera nota con un diputado del norte argentino. A ver, por favor. Bueno, lo dicho, estamos comunicados con el diputado Cipollini, hombre de la provincia del Chaco, ex intendente. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. No Bien. sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos perfecto. Sí, perfecto. Ah, qué bien. Bueno, Diputado, me alegro mucho. Muy bien. Primera pregunta, porque esto tiene que ver, la verdad, con que a veces los títulos reflejan realidades parciales. Una cosa es la mirada de la capital federal, otra la de ciudades más chicas. La pregunta puntual es con sinceridad. Este año 2022, como dicen algunos números, ¿usted ha notado en el Chaco, ha notado en su ciudad realmente alguna reactivación económica? ¿Hay más actividad, más gente de vacaciones? Porque la verdad que son los números que están indicando eso y le quiero preguntar por la realidad más concreta a usted que ve esa vida cotidiana. Bueno, miren, en realidad yo creo que era casi inevitable imaginar que en un marco de relativa normalidad sanitaria respecto de esta pandemia que nos está castigando tan duramente, iba a haber necesariamente una recuperación de la actividad económica, al ampliarse los márgenes de las actividades personales, al liberarse los espacios de las reuniones públicas,
realmente sí, se nota que hay mayor actividad económica. Yo les recuerdo cuando tuvieron la generosidad de hacerme esa entrevista que fue tan comentada acá en esta zona del país, que realmente nuestra ciudad de alguna manera es un poco un fenómeno extrazona en cuanto a su recuperación y actividad económica normal. Yo recorro las calles de la ciudad y si bien reconozco que, por ejemplo, hay algunos locales que se han cerrado, se han abierto muchísimos locales de todo tipo, de toda actividad, de toda calidad, de toda envergadura. Los grandes mayoristas de almacén están vendiendo, pasa uno por las playas de estacionamiento y ve la cantidad de vehículos que hay allí, así que yo creo que realmente, no sé si podría hablar de generación de un aumento del valor y del volumen de la actividad económica. Lo que está habiendo, sí, seguramente es una vuelta a la normalidad respecto de actividades, del nivel de actividad previa a la pandemia. Reconozco, sí, ¿no?, que hay mucha demanda de la ciudadanía, especialmente de los asalariados, respecto a una inflación que no cesa, y sabemos todos que la inflación realmente es el peor impuesto que le puede aplicársele a un sector de la sociedad que no tiene capacidad de reacción como para acomodar sus ingresos con la velocidad que la inflación se los está deteriorando. Pero yo creo que en el marco de las dificultades a las que ustedes han hecho mención en la introducción, ¿no?, respecto a un escenario nacional e internacional complicado, va a haber, yo soy optimista, yo creo que va a mejorar la situación. De hecho, hay muchísimos vecinos de la ciudad que están, muchos de ellos en lugares turísticos de cercanía, y hay algunos también que han cruzado fundamentalmente el río Uruguay y se han ido de vacaciones. La ciudad, perdóneme, Cipollini, la ciudad de Sáenz Peña, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, Sáenz Peña. Sáenz Peña. Sí, no, Sáenz Peña. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Débora Durieta lo saluda. Aprovecho que lo tenemos aquí para consultarle qué se habló en la reunión que mantuvo este mediodía el bloque de la UCR, qué temas se tocaron. Entiendo que se habló de las presiones que hay hacia la Corte, de la posible intervención al Poder Judicial en Jujuy, pero quería saber si también se habló de la posibilidad de reunificar al bloque del radicalismo allí en la Cámara de Diputados, y cómo están viendo las negociaciones con... Sí. De hecho, hubo una declaración pública del bloque en relación a esto que estamos viendo, este avance impropio sobre la Corte, ¿no? Recordando que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Es público, está a disposición, así que cualquiera lo puede leer. Pero sí, hemos hablado de un sinfín de problemas que aquejan a la sociedad y que se reflejan en nosotros, que somos de alguna manera los voceros de ella. La reunificación del bloque, imaginamos una cuestión sobre la cual están conversando las máximas autoridades del partido fundamentalmente. Esperemos que sea algo que se concrete, porque en realidad somos todos miembros de un espacio político que pensamos con toda seguridad lo mismo respecto de determinados problemas. Podrá haber matices, ¿no es cierto? Y sobre todo, ya lo dije la otra vez, la gente joven que llega con mucho entusiasmo, con mucha velocidad, bienvenido sea ella, es un atributo propio de su etapa de la cual lleva acumulados años de vida, pero también debe ser escuchada la voz de la experiencia de la gente que está hace años y que ha militado y que ha defendido la causa de la Unión Cívica Radical. Va a haber una reunión en la ciudad de Buenos Aires, probablemente en la primera semana de febrero, en relación con este anuncio que hacían ustedes también, ¿no?, de que el Poder Ejecutivo va a enviar un paquete de proyectos que imagina que son los proyectos que la Cámara debe tratar en sus primeras reuniones de este año, que imaginamos en febrero puede llegar a haber una o dos, en marzo también, una vez comenzado el año legislativo, la normalidad propia que debe tener el cuerpo. Y se habló, como usted ha dicho, o el amigo conductor ha dicho, también de esto del Consejo de la Magistratura, que en realidad aparentemente el plazo no lo ha impuesto la Corte. La Corte ha dicho en un plazo razonable, no sé en realidad dónde salen los 120 días, porque va a ser un tema de debate tanto el oficialismo como la oposición, que en este caso la representamos nosotros, el Interbloque, ¿no? Han presentado distintos proyectos, así que esos proyectos deberán ser todos debatidos, consensuados, para ver de dar respuesta a esta demanda, este mandato que la Corte le ha impuesto a la Cámara. Así que sí, la reunión fue una buena reunión.
y como les digo, has hecho público un comunicado y se han tratado algunos temas que se tratarán en la próxima reunión en la ciudad de Buenos Aires el día, creo que en principio, 3 de febrero. Señor Mardones. Cipollini, buenas tardes. ¿Cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Claudio? Bien, muy bien. Diputado, quería hacer una consulta respecto a lo que usted nos comentaba, bueno, de su interés de que se pueda concretar la reunificación del bloque radical en este momento dividido en 2 sectores. Pero bueno, la otra gran pregunta tiene que ver cómo va a quedar conformada la conducción del interbloque, porque, bueno, hasta ahora era conducido por Mario Negri, se decía de que va a quedar Cristian Ritondo del PRO al frente del interbloque porque es el bloque que tiene la mayor cantidad de voluntades dentro del conglomerado opositor. ¿Cuál es la agenda que se han planteado de acá hasta el comienzo de las extraordinarias para poder definir esos liderazgos, o si lo van a hacer después del comienzo de las sesiones ordinarias? Bueno, es una buena pregunta para la cual todavía no tengo una respuesta exacta. Yo creo que sí que es necesario, por supuesto, definir quién va a presidir el interbloque, que tiene, a diferencia del periodo anterior, tiene más de un actor. Y entonces, por ahí va a ser difícil, ¿no? Si es difícil, hoy decía Mario, consultar un bloque donde hay 35 opiniones distintas, pero un representante, que hablar con la gente de los otros bloques, algunos de ellos, como saben ustedes, medio unipersonales, ¿no? Así que realmente creo que... pero va a haber, evidentemente va a haber, porque va a ser al normal funcionamiento y al sano funcionamiento del interbloque la elección de un presidente, que pudiera ser que sea el PRO. Tampoco hay tanta diferencia entre nuestros diputados y los que tiene el PRO. Pero bueno, supongo yo que será objeto de una negociación y que en el tiempo más rápido posible pueda ser llevado a cabo. Ustedes serían tan gentiles de permitirme que yo introduzca algún comentario que no tiene que ver con esto de lo que ustedes me están planteando, pero tiene que ver con la realidad de la provincia del Chaco en este momento y la crecida del río Bermejo. Sí, a ver. Están al tanto que sí. el río Bermejo está creciendo en su crecida anual, pero con un volumen más que significativo. El río Bermejo es un río errático, a veces se lo puede cruzar caminando y otras veces es imposible cruzarlo ni aún en lancha por la cantidad de sedimentos, materiales, palos, troncos que trae arrastrando. Bueno, y la ruta 95 es una ruta que arranca en el norte de Formosa, la atraviesa, cruza todo el Chaco y se introduce en la provincia de Santa Fe. Es la que une a través del puente Lavalle, entre la población de Joaquín Lavalle y Teniente Perín en Formosa. Es un puente, una obra importantísima, es un puente muy voluminoso en cuanto a su estructura física, pero el río Bermejo lo está atacando de una manera tal que se corre el riesgo de que coma la calzada de la Ruta 25 antes del acceso al puente propiamente dicho, con lo cual el Chaco y Formosa quedarían aislados en ese momento por la rotura de la calzada. Es muy peligroso eso porque hasta puede, si sigue avanzando el corte, socavar la estructura física del puente. Y en paralelo al puente está la toma de un acueducto del norte chaqueño muy significativo, muy importante, y que abastece a las poblaciones del norte del Chaco, ¿no? Especialmente a la población de Juan José Castelli. Así que he presentado una declaración, acompañado de algunos diputados pidiendo que con la mayor urgencia Vialidad Nacional se involucre en la preservación de esta vía de comunicación tan importante. Así que, bueno, aprovecho el volumen amplificador de vuestro canal para dejar sentada esta preocupación. Así que se los agradezco. Diputado, ¿cómo no? El calor nos está agobiando, ¿no? Está. En el Chaco nos está agobiando el calor. Temperaturas de 43 grados con sensaciones térmicas de 45, de 47, de 48, es casi inhumano, y estamos padeciendo muchos cortes de luz en toda la geografía chaqueña, un tema que a futuro también tendrá que tener solución. Perdóneme, le hago una consulta sobre el particular porque yo por lo menos no lo conozco. Uno tiene acá en el AMBA, tiene empresas privatizadas como para la prestación de servicio eléctrico, como Edesur y Edenor. En 2 provincias muy importantes como Córdoba y como Santa Fe tiene empresas provinciales, públicas. ¿Cómo es la prestación del servicio de energía eléctrica en el Chaco? ¿Es una empresa pública o privada o mixta? No, es una empresa del Estado provincial, que se llama Servicios Eléctricos del Chaco, es una empresa SECHEP, que es la que compra la energía a las proveedoras. Creo que Acamesa es la que le compra la energía,
y la distribuye por las redes chaqueñas a través de las distintas localidades. El Chaco ha sido beneficiado, sí, con una obra muy importante, que ha sido el electroducto NOA-NEA, que ha permitido cerrar el anillo energético realmente, con lo cual se compensan las posibilidades. Lo que pasa es que entiendo que todo el país estaba con un pico de demanda extrema. La lluvia no ha acompañado. De las 15 turbinas de Yacyretá está funcionando solo una. Imagínense la merma en la capacidad y en el volumen de generación que hay. Lo mismo que Salto Grande, y en el sur tengo entendido que la empresa del Comagüe también están padeciendo. Así que somos rehenes de esta situación climática anómala que nos está afectando duramente, que está empezando a afectar los cultivos. Así que, bueno, hagamos votos porque en algún momento este fenómeno, nunca sé si es niño o niña el que nos está castigando, pero realmente nos está castigando con la paradoja de que en la cuenca del Bermejo ha llovido de forma extraordinaria. Esta crecida del río es una de las más importantes que el río está padeciendo, ¿no? Así que, bueno, esperemos, hagamos votos para que lo más rápidamente posible podamos solucionar este tema. Es un tema que nos preocupa a todos los chaqueños porque tenemos mucho intercambio con la provincia de Formosa, en su zona media, ¿no? Pirané, Las Lomitas, esos lugares con los cuales la gente viene, como les comentaba en la oportunidad que ustedes me recibieron, viene a Sespeña. Muchísima gente de Formosa viene a Sespeña a comerciar, a cuidar su salud, jóvenes que vienen a estudiar. Así que, bueno, esperemos que esto que estamos avisorando como un problema pueda ser detenido a tiempo y que no lo sea en el futuro, ¿no? Volviendo al tema, me quedé con el tema del Consejo de la Magistratura y el tratamiento del proyecto que usted mencionaba, Formosa. Justamente el presidente del bloque de la UCR presentó un proyecto de ley para modificar el Consejo y el diputado Fernando Carvajal presentó otro que, bueno, son totalmente diferentes. Quería saber si ese tema se trató en la reunión, si el bloque se inclinará por alguno o cómo será la postura sobre ese tema. Sí, no se trató en la reunión, pero somos contestes de que hay dos proyectos en el seno del espacio que son, como bien dice usted, casi contrapuestos, ¿no? No voy a decir confrontativos, pero son contrapuestos por las visiones. Así que me imagino que habrá algún debate para consensuar posiciones y finalmente en las comisiones que lo traten habrá en definitiva una resolución que será ya sea el despacho de minoría el que llegará al seno del plenario, ¿no? Es un tema, no soy abogado, ¿no? Soy contador y por ahí hay algunas cuestiones técnicas del Consejo de la Magistratura que no las manejo con fluidez. Pero bueno, esperemos que el Consejo de la Magistratura sea lo que todos imaginamos deba ser, ¿no? Un organismo que funcione liberado de las funciones de la política y de las cuestiones vinculadas a la actividad profesional de los abogados. Muy bien, el turno del señor Ricardo Mardones. Pregunte, por favor. Claudio Mardones lo saluda acá, corrijo así fraternalmente a mi colega. Sí. Diputado. Ahí está. No, diputado, en virtud de lo que fue la reunión de hoy del bloque, ¿no? Bueno, venimos de 10 días, casi 15 días, en donde había una gran expectativa respecto de una posible reunión del ministro Martín Guzmán con la primera línea de Juntos por el Cambio. Finalmente esa reunión no se concretó. Eso fue a partir de una interlocución y una negociación entre oficialismo y oposición que dentro de su partido, digamos, la voz cantante la llevó su nuevo presidente del partido, el gobernador jujeño Gerardo Morales. Bueno, esa iniciativa finalmente hasta ahora ha quedado suspendida, ha tenido su impacto también en el oficialismo, porque el otro interlocutor de Morales es el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, pero le hago una pregunta dentro de su partido y especialmente a partir de la reunión que tuvieron en el bloque. ¿Cómo queda Morales en este contexto después de que se cayó esta posibilidad de negociación y cómo va a impactar, digamos, estas dificultades en el calendario de extraordinarias que todavía no ha sido confirmado por el Ejecutivo? Bueno, miren, la verdad que el gobernador, presidente del partido, Morales, no ha quedado descalificado, ni mucho menos. Estaban haciendo gestiones para hacer una reunión ampliada que involucrara a muchos actores para escuchar lo que el ministro tenía para decir respecto del acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, ahí hubo un poco un sainete, digamos, porque en realidad pareciera que la reunión no fue formalmente convocada, que era una idea convocarla,
En realidad no se logró tampoco no había ninguna posibilidad de que el ministro viniera a exhibir ningún anteproyecto, a ningún número, porque aparentemente no los quiere exhibir, no sé por qué no los quiere exhibir, pero los está reservando, no sé si será para ir a Estados Unidos y que ellos sean los primeros que lo vean, no lo sé. Así que lo pongo en el escenario de una convivencia política, que por allí a veces las cuestiones no salen como uno quisiera que salieran, pero de cualquier manera estoy convencido de que Juntos por el Cambio va a tener una actitud positiva respecto de un acuerdo que se impone como necesario, atento a las consecuencias desfavorables que podría tener no llegar a un acuerdo con él, ¿no? Por todo lo que sabemos que podría llegarnos a ocurrir, lamentablemente. Así que soy optimista, creo que en algún momento el bendito acuerdo, el proyecto plurianual de gestión de gobierno llegará a la Cámara, que se podrá tratar, que podremos ver comenzar a hablar de un presupuesto. En definitiva, un presupuesto es de alguna manera un plan de gobierno. El nombre lo dice, el presupuesto es la presunción de que un determinado nivel de ingresos vamos a tener para atender un determinado nivel de gastos. Yo soy intendente y sé cómo funciona un presupuesto, ¿no? Hay un lado del presupuesto que es casi cierto, que es el lado de los gastos. Eso lo sabemos desde el banco, pues sabemos cuánto va a ser el salario, más el aumento salarial, más los costos de funcionamiento. Eso lo sabemos con certeza. Lo que no sabemos es la otra variable, la variable de los ingresos, que está vinculada a la capacidad contributiva de la gente, de cumplir con el pago de los impuestos, que los impuestos lleguen en tiempo y forma a las manos del Estado. Y después, la clave de todo es cómo el Estado o los administradores ejecutan el presupuesto, cómo utilizan el dinero que la gente ha puesto en sus manos para transformar ese dinero en acciones concretas en lo que son las responsabilidades del Estado: la salud, la educación, la justicia, la seguridad, la infraestructura. Así que en ese sentido creo que está pasando el tiempo, pero en algún momento estas cuestiones deberán llegar al plenario y de allí serán tratadas. Diputado, la verdad que no recuerdo si se lo preguntamos la vez que estuvo acá, pero la pregunta siempre vale, y es esta: el radicalismo en los 4 años del gobierno de Cambiemos estaba como a la retaguardia en materia económica, ¿no? Todavía tal vez pagaba los costos de la alianza y opinaba esencialmente Macri, el PRO, sobre la línea económica. Ahora este es un radicalismo distinto, está de candidato Gerardo Morales, puede ser candidato Lustó, de candidato Manes, tienen mucha más participación. Digo, en el caso suyo, sus referentes económicos, ¿por dónde pasan? ¿Los suyos o los del radicalismo, no? Digo, uno puede decir, no sé, en su momento era Ricardo López Murphy, Juan Vital Zurruil, Martín Lustó. ¿Quiénes son los nombres económicos con los cuales usted habla o se referencia en ellos? Yo referenciarme en alguien puntualmente no lo tengo, no tengo un referente económico puntual del gobierno, de nuestro espacio político. Yo creo sí que hay dentro de nuestro espacio político algunas personas con capacidades técnicas suficientes como para... Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es dejar de grandes exposiciones públicas, muchas veces simplemente confrontativas o para equiparar o nivelar opiniones del espacio contrario. Lo que tenemos que ponernos a trabajar seriamente, y creo que lo vamos a hacer, de hecho hay una reunión muy importante en la provincia de Santa Fe el mes que viene, a mitad de mes aproximadamente, no hay una fecha absolutamente cierta, es a comenzar a trabajar en un programa y una acción de gobierno que sirva para salir de esta situación tan dolorosa en la que estamos viviendo, y que sirva para que la gente crea positivamente en que el radicalismo está en condiciones de gobernar. Yo creo que el radicalismo está en condiciones de gobernar porque tenemos más de 660 intendentes en la Argentina, tenemos 3 gobernadores, muchos intendentes muy exitosos, que han administrado muy bien la cosa pública, que son muy bien vistos por sus sociedades, que han cambiado la vida de sus pueblos, con mejores obras de infraestructura, con una acción cultural remarcable. Eso implica o indica que han administrado bien los recursos del Estado. Y si bien la escala no tiene nada que ver entre un municipio y un Estado, no cambian los principios económicos que rigen una buena administración. Podrá haber mayor cantidad o mayor componentes en las dificultades de gestión, pero en definitiva todo pasa por administrar bien. Y diputado, en la reunión, perdóneme, que ustedes me habían... Sí. Sí. No,
Porque Sí, yo creo que lo que usted dice es verdad, pero también usted es un hombre que conoce de historia y usted sabe que la impronta y la marca, no sé si está bien, pero no la ponen los intendentes. Digo, uno habla de Alfonsín y habla de Zurruil y habla de Grinspoon, habla de Menem y habla de Cavallo, habla de la Rúa y habla de Machinea, habla de Kirchner y habla de Labaña, digo. Es así, por eso le pregunto, ¿no? Yo no niego el rol que tienen los intendentes, pero la gran línea la marcan los economistas, muchas veces se equivocan o no aciertan y alguna vez tenemos una pequeña primavera. Pero es así, ¿no? Por eso le preguntaba. Bueno, sería deseable tener un presidente que esté en condiciones de orientar a su ministro de Economía. Sí. Que no sea absolutamente dependiente del Sí, ministro por de Economía. supuesto, por supuesto. ¿No? Porque Sí, realmente sí. a veces los presidentes son rehenes de su ministro de Economía y su ministro de Economía, bueno, la historia argentina es larga, diría que es larguísima en materia de historias de ministros de Economía que prometieron una cosa y no la pudieron cumplir. Yo soy optimista en cuanto a pensar que la Argentina tiene posibilidades de ser otro país distinto al que estamos viviendo, con una tasa de inflación altísima, con un nivel de pobreza que desgarra, porque no hay más que recorrer el centro urbano bonaerense, el interior profundo de la Argentina, ¿no? Y después, bueno, atender con seriedad el problema educativo, que no lo estamos haciendo. Hay una revolución que no se ha hecho en la Argentina, que es la revolución educativa. El mundo exterior se desarrolla a una velocidad pasmosa y nos estamos quedando atrás. Y nuestros jóvenes más capacitados, lamentablemente, ¿qué estamos viendo? Se nos van. Es necesario que no se nos vayan más jóvenes capacitados, porque lo necesitamos aquí para tratar de cambiar la situación de otros jóvenes, sus contemporáneos, que van a ser sus compañeros de vida, y los que vienen atrás, nuestros niños, nuestra infancia. Tenemos que educarlos, porque un país sin educación es un país sin futuro. Un pueblo sin educación es un país sin futuro. No podemos darle herramientas tecnológicas e intelectuales si no hay una base de conocimiento que les permita absorber esas cuestiones, ¿no? Esa famosa experiencia PISA, que por ahí es muy criticada por algunos, demuestra que nuestros niños no están pudiendo realizar maniobras, cálculos matemáticos elementales, que no están entendiendo lo que leen, que les cuesta horrores escribir un texto o transformar en palabras una idea, y eso realmente es lo que realmente tenemos que atacar desde todos los niveles y sin ninguna bandería política. Y saliendo de la UCR y ya hablando de Juntos por el Cambio, ¿pueden llevar adelante la redacción de un programa entre las tres fundaciones que tiene cada partido? Digo, ¿se pueden poner de acuerdo en un tema? Por ejemplo, hace unos días Gerardo Morales planteó que la deuda se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri y desde el PRO salieron a decirle que no. Digo, ¿existe esa cohesión dentro de Juntos por el Cambio para plasmarlo en un acuerdo, en un programa? Son opiniones, Débora, son opiniones de algunos muchachos por ahí un poco más exaltados que otros. Yo creo que en definitiva va a primar el sentido común. No quiero hablar de patriotismo, que es lo que creo que nos debiera inspirar a todos los argentinos. Pero yo creo que aplicando sentido común y conocimiento, nuestros técnicos están en condiciones de elaborar un programa de acción. Porque son toda gente capacitada, gente preparada. Los centros de estudio, no sé bien cómo se llama, el de la coalición cívica, Arden. Sí. Después la Fundación Pensar y la Fundación ALEM. Hay gente muy capacitada que yo creo que en la mesa de la discusión y del confronte de ideas podrán llegar a un acuerdo. Espero que sí. En ese sentido vuelvo a decirles, no quiero pecar en exceso de optimista, pero yo creo que podemos cambiar nuestra historia para bien, que es necesario y que es lo que la gente nos pide. Diputado, me quedé pensando en lo que usted compartía respecto a la situación interna del partido, porque comienzo con esta consulta, ¿no? De ahora en adelante, para usted, ¿dónde queda el diálogo y la interlocución del radicalismo y de Juntos por el Cambio con el gobierno? Se lo pregunto porque si me fijo pura y exclusivamente en el caso del radicalismo, venimos de una semana o casi 10 días en donde Morales llegó a hablar 5 veces con el presidente, ¿no? Y llegamos a la foto política de hoy, que es el comunicado de su bloque, en donde directamente el bloque hace saber una serie de posiciones y repudia la posibilidad de que pueda ser intervenido el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, gobernada por el titular del partido, ¿no? Entonces, digamos, nos encontramos con estas dos imágenes en donde lo último es este comunicado de su bloque hoy. ¿Cuáles son las perspectivas de ahora en adelante, entonces, de una interlocución con el gobierno? Creo que no
que no estoy diciendo nada que no tenga sustento, pero dentro del propio oficialismo hay dos vertientes, que saben ustedes quiénes son sus cabezas visibles y quiénes son los que están. Y a veces esas dos vertientes colisionan en las visiones de algunos temas, ¿no? Está el tema Milagro Salas, que para algunos es una injusta señora presa, y por el otro lado hay quienes sostienen que es justamente una señora presa por sus antecedentes y acciones fuera de la ley. Así que yo creo que va a haber en algún momento, Gerardo Morales es el presidente del partido y naturalmente tiene la voz del partido, pero podrá designarse en última instancia otro interlocutor que sea el nexo entre el partido y el gobierno. En ese sentido no veo mayores inconvenientes, pero sí, por supuesto, que vuelvo a decir, la independencia de los poderes es primero, respetar la independencia de los poderes y respetar la Constitución. Y por ahí muchas veces nos damos cuenta que la Constitución para algunos es un inconveniente, algo incómodo que obstaculiza sus acciones. Así que yo creo que a futuro, como compromiso de toda la sociedad y especialmente de la dirigencia política, el principio fundamental es el respeto de la Constitución, y si respetamos la Constitución, evidentemente tenemos que respetar la división de poderes. Muy bien, el diputado Gerardo Cipollini, hombre de la provincia del Chaco, hombre de la Unión Cívica Radical. Diputado, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por esta gentil oportunidad que me han dado. Esperemos que sigamos en contacto, que el calor deje de agobiarnos, que la lluvia llegue en volúmenes suficientes y que la luz no se nos corte, y que tampoco se nos corte la ruta 95 en el puente de la Valle. Está pidiendo demasiado, Cipollini, no, está pidiendo demasiado. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Adiós, gracias a ustedes. Muy bien, aquí estamos con el señor Claudio Mardones. Después hablamos de todo lo que está aconteciendo, todo lo que pasa con el documento de la Unión Cívica Radical, efectivamente. Pero ahora, Débora de Urrieta. De Urrieta, bueno, un proyecto que habrá que ver. A mí me dicen que va a estar en extraordinarias, hay que ver si hay extraordinarias y a partir de cuándo, de Urrieta. Pero bueno, a ver, por favor, dato no todo menor. suyo. Sí, hay extraordinarias, pero bueno, en principio, como comentábamos el otro día con Gaby Vulcano, podría ser una de las iniciativas que avance en un Congreso tan dividido. ¿Por qué? Porque tiene nada menos como autores al presidente del PRO, Cristian Ritondo, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. ¿Y en qué consiste esta iniciativa? Que es la prórroga de la Ley de Incentivo a la Construcción, una iniciativa que se trató un tiempo atrás, en el medio de la pandemia, que fue en el mes de julio, se emitió un dictamen del proyecto de ley que prorroga durante 150 días la Ley de Incentivo a la Construcción. Como siempre comentamos acá, es uno de los rubros a los que apuesta el gobierno justamente para generar puestos de trabajo y que reactiva rápidamente diferentes sectores. Básicamente lo que busca es promover el desarrollo y la inversión de proyectos inmobiliarios en toda la Argentina. Y si pasamos a la siguiente plaquita, ¿cómo no? Establece una serie de beneficios impositivos, como varios de los proyectos que venimos tratando en estos días para incentivar a los diferentes sectores, para justamente en este caso el sector de la construcción. Uno de los principales incentivos en este sentido sería la posibilidad de adherirse a un blanqueo de fondos en el exterior no declarados a fin de repatriarlos y destinarlos a proyectos inmobiliarios. Vas a poder traer toda la plata por fin de Urrieta. Toda la plata me la traigo, me hago un edificio acá y ya está, me dan incentivos, mira, no me puedo quejar. Pues y es que eso que decís en serio es muy interesante, sí, porque eso lo tenés que ligar con un lío no menor, porque en todos los municipios vos tenés demanda sobre el uso del espacio público, sobre la cantidad de departamentos, vos querés seguir construyendo como desarrollador en barrios que se venden más que otros y la gente que vive en ese barrio te dice basta porque no tengo agua, basta porque no tengo gas, porque no tengo salud, hay mucho reclamo por falta de espacios verdes y esto es un tema que lo tenés que adecuar después a cada municipio. Exacto, tiene que ser muy bien planificado, totalmente. Sí. No es que listo, viene la plata y se empieza a construir, requiere muchísima planificación. Bueno, y acá en Capital Federal cada 2x3 tenemos las confrontaciones que hay entre un proyecto inmobiliario y el espacio verde, la vemos bastante seguido justamente por la falta de terrenos.
Bueno, tributarios, bueno, posibilidad de irse al blanqueo, que bueno, Sí. siempre todo gobierno termina teniendo su blanqueo, cuestiona el blanqueo del gobierno anterior y demás, pero aquí Y te dicen siempre que es por última vez. es por última vez Sí. y que es una excepción y demás. Bueno, acá tenemos otro que sería destinado a la construcción. No sé si teníamos otra plaquita para seguir hablando del tema. Sí. Acá. Otro, bienes personales, un tema que tratamos bastante, sobre todo en el mes de diciembre. Exime del impuesto de bienes personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles que sean nuevos y que se hayan realizado hasta fines de este año, hasta el 31 de diciembre. En ese caso, no pagarías bienes personales y hay que tener en cuenta que los beneficios serían para las obras privadas nuevas iniciadas tras la entrada en vigencia de la ley y para las que tengan un grado de avance inferior al 50%. O sea, igual te queda, el tiempo es bastante acotado, por eso se debería Ahora, tratar... no Sí. son tus temas, Urieta, vos no tenés que tener las respuestas, pero qué cuestión loca el tema de la vivienda. Sí. Porque, ¿sabés qué? Como vos decís, vos tenés un déficit de vivienda en la República Argentina de por lo menos 3 o 4 millones Sí. de viviendas que faltan, ¿no? Fácilmente, sí. Pero también tenés vivienda ociosa porque a la Tal gente, al cual. propietario, no le conviene alquilar. Y acá, la gente que necesita vivienda, en el 80%, es gente que cobra menos de 50 o 60 mil pesos por mes. Y no sería la idea de Urieta, que trae 150 millones de dólares del exterior, los blanquea y se pone a construir edificios. Se pone a construir edificios de lujo. De lujo. ¿Entendés a dónde voy? Y además Digo no sé que si es rentable con la ley de alquileres actual, se Totalmente. retiraron, no sé hasta dónde te incentiva más allá de que no pagues Exactamente, bienes ¿para qué personales. compres? Exactamente. Sí. Pero además, suponete que no pienses en alquilar. Sí. Digo, estás pensando en un mundo en el cual, pero ni remotamente, porque además no hay crédito que un trabajador pueda acceder. Pueda comprarte una vivienda. No es un departamento de un ambiente y medio para una pareja No, y para lejos, donde vos decís es económico. Por eso- No es ese mundo. No, y específicamente en este caso, la otra gran pregunta tiene que ver con cuánto es la posibilidad que tiene ese inversor para poder recuperar parte de esa Ujú, inversión. exacto. Salvo que quiera blanquear. Exactamente. Está bien, Y si exactamente. quiere blanquear, en este caso, si prospera esta iniciativa, tiene la posibilidad de financiar un desarrollo inmobiliario para un público que posiblemente tiene dificultades para comprarlo y que después pasa a ser parte de reserva de valor en zonas en donde una gran parte no está vendida. Pero además, claro, y además tenés otro problema. Todos acá, viste, es como con la deuda externa, cuando te suman la deuda en pesos, la deuda en dólares. Exactamente. Acá no tenés salarios en dólares. Así es. Tenés salarios y todos los departamentos son en dólares. Una Vas cosa, a traer tus dólares para que después te pague un alquiler o te lo vendan en pesos. Vos agarrarías los pesos de la... yo sí, porque yo apuesto. Claro. Vos Urieta. apostás a la moneda argentina, así me gusta. Bueno, Urieta, Pero cuando dale. se empezó a hablar del tema de la ley de Claro. alquileres, Claro. lo que se plantea es que justamente queda una respuesta integral. No alcanza con, bueno, modificamos No. la ley de alquileres, sino tenemos el tema de los créditos, que es un gran faltante, no hay justamente por el tema de la inflación. Y es lo que decís, que aumentás la oferta, pero si no hay dinero, no Y el no otro se va a tema reactivar. es el tema de las tierras, donde en el También. conurbano no hay tierras. Exactamente. Porque están ocupadas por barrios cerrados y por countries. Sí. No hay. O te pongo el caso de Cipolletti, ya empiezan a tirar abajo las chacras, las lotean, pero ya llega un punto que ya ni con eso te alcanza. Digo, la tierra ¿pasa eso sí- en Cipolletti sí, también? empiezan a desaparecer las Sí, chacras. y es se el otro hacen fenómeno, barrios. porque el country no es un fenómeno de la capital federal. Hoy hay ciudades de 80.000 habitantes donde la gente vive en country. Sí, señor. Así es. Que Sí. me llamó mucho la atención. Vos Totalmente. menos, sí. Bueno, y ahí se abre otra discusión, que han habido distintos intentos en distintas administraciones para poder tener una política común de suelo. Claro. Es decir, de poder contar con una administración inteligente de los suelos disponibles en distintos lugares para ver qué parte de esos suelos poder dedicarlos a distintas inversiones inmobiliarias, ¿no? Bueno, hubo en estos años distintos intentos para poder contar con eso, pero es solamente una parte de esta discusión. La otra es precisamente cuánto puede impactar en el mercado inmobiliario, en la Claro. construcción de viviendas, el impacto del blanqueo, y lo otro que posiblemente pueda suceder este año o no, de acuerdo a cómo sigan las negociaciones del endeudamiento, también tiene que ver con si el gobierno va a poner a prueba o no las iniciativas que tiene para dar vuelta el tema de los créditos hipotecarios. Ya lo han contado en distintas oportunidades. Y con distintos 50% de diputados. inflación es imposible Bueno, tener un crédito ¿cuál es la hipotecario? iniciativa que estaban trabajando? Enviar un proyecto para que precisamente los créditos sean actualizados de acuerdo a la actualización de los salarios. Exacto.
Bueno, ahí hay una gran discusión con los grandes bancos también, Claro. que son los que llevarían adelante eso, sin perder de vista que el gran jugador es el Banco Hipotecario y el Estado Nacional. Ahora, el problema para el trabajador y el acceso a la vivienda para cualquiera de nosotros es que el fenómeno del country te requiere, vos te podés ir a vivir un country, pero tenés que tener un auto. Ah, claro, sí. Tenés que tener Es un un auto, que es costo. otra. Y tenés que mandar a tus hijos, si los tenés, a una escuela que te va a quedar lejos. Digo, y además, ya lo comprás caro porque es un espacio, un suelo que vos comprás con servicios como luz o Eso. gas. Hoy No después- es que vos antes comprabas barato, porque primero comprabas el terreno en pesos, después llegaba la luz, después el gas y después el colectivo. Así es. Pero vos tenés un capital que ahora no, es imposible el acceso. Entonces, resolvés con el country en la situación de algunos pocos, pero seguís profundizando la crisis de un trabajador que no puede acceder ni al alquiler ni a la vivienda propia. Exactamente, sí. Tenés diferentes públicos a los que atender, tal Claro, cual. claro. Y bueno, hablábamos de las exhibiciones al impuesto de bienes personales y a las obras nuevas iniciadas tras la sanción de la iniciativa, justamente para, serían los beneficios impositivos. ¿Y quiénes quedarían A ver. excluidos de esta iniciativa? Aquellas personas declaradas en estado de quiebra, los condenados por delitos dolosos de incumplimientos tributarios y quienes entre el 1 de enero del 2010 y hasta la vigencia de la norma hubieran desempeñado las funciones de presidente, vicepresidente, gobernador, senador, diputado, embajador, magistrado del Poder Judicial. O sea, si Mirá fueron vos. funcionarios públicos No pueden. o tienen alguna condena o están en quiebra, no pueden acceder a los beneficios que tenés. Exactamente, y no sé si me queda alguna plaquita más con este programa de incentivo. Lo que a tiene la de bueno construcción. esto es que la verdad, cuando uno habla de recuperar trabajo, un trabajo que se había caído muchísimo, Sí. no hay una herramienta más rápida que la construcción. Por eso este gobierno viene apostando el día 1 a la construcción y a la obra pública. Por eso también se viene trabajando y que buena parte de lo que del impuesto a las grandes fortunas se utilizó para urbanizar las Y hay los otra cosa que yo no sabía, Sí. pero bueno, es de sentido común. Cuando vos construís departamentos o casas, utilizás mucha más cantidad de personal que si construís puentes o caminos, que es otro tema. Y Mucho además más. reactivás más sectores de la industria. muchos sectores, no es solamente el albañil. Cocina, Exacto. ventana, Todo, puerta, exactamente. llave, Sí. efectivamente. La Exactamente. logística, lo que fuere. Sí, Sí, creo sí. que la UOCRA estima que por cada vivienda se emplean 2 personas solo para construcción. O sea, a eso le tenés que sumar todo lo que viene en torno al pintor, la pintura, el pincel, todo Y en el medio eso. es un tema que uno le presta mucha atención, todo lo que son los desarrollos urbanísticos y cómo en las ciudades, bueno, ahora hay cambios tecnológicos y la pandemia, pero es muy interesante lo que ha pasado con los micro y macrocentros en toda la República Argentina, ¿no? Particularmente en Buenos Aires, Bueno, acá donde se plantea todavía de- no hay política. Acá está esto desde Callao hasta Leandro Nalem o Paseo Colón, Sí, lo que una se situación busca- de una caída Sí, lo notable. que se busca es muy que vuelva a notable. ser residencial esa zona. Claro. Era uno de los proyectos que estaba ahí, Sí. se estaban analizando porque cambió muchísimo y No hay mucha nada. gente se fue a vivir o a ciudades más pequeñas o a las afueras justamente Y por las el oficinas teletrabajo. que no se han utilizado por el home office. Exactamente. Pero es muy loco, es la Plaza de Mayo incluso, ¿no? No, También. no, es... Con la geografía que ha dejado la pandemia también. También, ¿no? O sea, digamos también. que eso ha impactado, especialmente en el microcentro porteño, eso ha tenido un impacto muy grande, digamos, en lo que tiene que ver con su actividad y ha pegado en el corazón, digamos, de lo que tiene que ver también con la construcción de precios inmobiliarios en el centro porteño. Claro, totalmente. Porque lo que sucede hoy, especialmente en estos últimos 2 años, es que, digamos, el gran negocio inmobiliario que tiene que ver con la gran actividad del micro y microcentro porteño, han entrado, digamos, en un impasse que ha llevado Notable. a rebarajar por completo qué hacer con eso. Todo lo que ha crecido en el norte y un poco en el sur también ha crecido, ¿no? Pero el norte ha crecido mucho. Así es. Efectivamente. Ahora, lo loco es que la verdad, desde el punto de vista del turismo, que en algún momento se va a recuperar el turismo, vos a cualquier ciudad del mundo que vayas, nunca el micro o macrocentro es lo más deteriorado. Y eso está cuidado. Bueno. Y acá no. Así es. ¿Viste? Eso está Sí, es se rarísimo empezaron a hacer eso. campañas, se fue refaccionando Claro. a poco el casco histórico, pero... Claro, Sí, es una geografía rara la que tenemos en Sí, el centro claro, porteño, sí, ¿cierto? Claro, efectivamente. han habido cuestiones y también tironeos para la zona histórica, pero bueno, la zona que rodea específicamente el obelisco, bueno, es el epicentro del mayor impacto que tiene con la desocupación de oficinas, con el freno de la actividad comercial, con algunas zonas claves históricas de esa geografía, como el Mercado del Plata, ese gran Exactamente, edificio, totalmente ese gran abandonado, edificio sí. que fue la sede del Banco de la Ciudad de Buenos Claro, Aires, que sí, pertenece sí, al sí. Estado porteño, lleva más de un lustro vacío.
en un escenario en donde todavía la Ciudad de Buenos Aires no ha definido cuál va a ser el proyecto que va a tener para reactivar esa zona. Mira, hace poco yo hacía 40 años trabajaba en Paseo Colón y Garay. Bueno, y la verdad que Paseo Colón está exactamente igual. No ha cambiado nada eso. Está en peor. Salvo un solo banco, eso está como muy caído. Y lo que implicó, digamos, un proceso de casi 10 años por el tema del ensanchamiento también de Paseo Colón, que concluyó después de un largo conflicto con la demolición de la escuela del casco histórico que está frente a Parque Lezama. Exactamente. Digamos, eso ha concluido este año, después de prácticamente una década de tironeo, ¿no? Lo que pasa es que Durieta nació en el 2014, entonces, así que todas esas estamos cosas, hablando de la prehistoria. Bueno, Durieta, ¿qué más le queda pendiente? Y aparte ya viene de Chipoleti. Además. Ahí sí, ahí tenés todo, el casco histórico, el mar. Otra cosa mucho más linda. Bueno, ahí estamos. Débora Durieta en un ratito, entonces, bueno, hablando de este proyecto que efectivamente, como decía ella, tiene la cuestión de que está firmado nada más y nada menos que por Cristian Ritondo y por también Sergio Massa, pero bueno, habrá que ver. Vamos con la diputada Romina del Pla, que decía esto en DTV, a ver. Tenemos que recordar que en la ciudad se obligó a una presencialidad de improviso, improvisada, apurada, que llevó al fallecimiento de una cantidad importante de docentes. Quiero recordar acá a la legisladora Amanda Martín de la ciudad, que justamente cuando asumió su banca lo hizo nombrando a todos los docentes fallecidos en la pandemia justamente por la irresponsabilidad de mandarlos a trabajar sin vacuna y demás previamente. Entonces, creo que desde este punto de vista la situación educativa es muy grave. Ninguno de los gobiernos puede hacerse el distraído, porque lo de la ciudad es grave y lo del resto del país también. Y en este punto lo que hay que volcar son recursos, pero recursos bien volcados, no planes que son parches. Necesitamos nombramiento de más personal en forma permanente en las escuelas, necesitamos reforzar la construcción de nuevas escuelas en los barrios que hoy no hay, porque hay una cantidad de demanda y de vacantes en distintas zonas, por ejemplo del conurbano, hablo por La Matanza, González Catán, Virrey del Pino, los cursos de 40, 50, 60 pibes, está claro que así no se puede dar clase aún sin pandemia. Entonces hay que volcar recursos bien volcados, no parches de estos programas a la Bartola, como la ATR o otros programas precarizados, que, bueno, pueden tener algún pequeño resultado, pero no es lo que de fondo estratégicamente necesitamos. Bueno, ahí estamos, la respuesta entonces de justamente Romina del Pla, que es diputada, pero es esencialmente dirigente de base del gremio docente, cuestionando a la ministra Acuña, ¿no? Por aquello de que había chicos que estaban perdidos en los pasillos de las villas de la capital y el conurbano sin ninguna posibilidad de recuperación tras el cierre de escuelas en el año 2020. Mucho cuestionamiento desde la oposición para con Soledad Acuña y me cuentan que tampoco, pese a que públicamente la han respaldado como corresponde, tampoco estaban demasiado felices en el propio gobierno de la ciudad porque no había ayudado para nada la declaración de la titular de Educación. Pero bueno, en un ratito de Urieta y también el señor Claudio Mardones vamos a estar con lo que dicen que fue una reunión del presidente Alberto Fernández con cuadros técnicos del gobierno que están discutiendo la convocatoria a extraordinarias. Me dicen que estamos preparando este material después de lo siguiente. A ver. Ahí está, bueno, Alberto Fernández se reunió con Vilma Ibarra y ordenó el temario de proyectos para el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso. Ahí tiene que ver esto con lo que había señalado ayer, me parece, la vocera Gabriela Cerruti, en torno a que iba a ser a partir del 1 de febrero y no a partir del 24 de enero. Pero bueno, reunión entonces de un presidente que tiene que estar aislado, ¿no? Tiene que estar ahí con mucho cuidado. Así es. Porque, bueno, ha sido contacto estrecho. Exacto. Ahí están vemos las ventanas abiertas. Exactamente. Ventilación cruzada y barbijo. Exactamente. En los dos funcionarios.
Nada, me dice Mardones que esta foto es como la preparación de posiblemente de un anuncio oficial que te diga el temario va a ser el siguiente, ¿no? Y la publicación del decreto que convoca a extraordinarias, ¿no? O sea, recordemos un poco, el año pasado también hubo toda una previa de una convocatoria extraordinaria en donde el temario aparecía muy ambicioso y finalmente fue mucho menor. Sí. Entiendo que eso también depende de cuál es la negociación entre oficialismo y oposición y cuáles son las condiciones para poder avanzar con un temario definido por el Poder Ejecutivo y que va a necesitar de los apoyos suficientes como para poder avanzar en este mes. Recordémosle a la audiencia que hasta el 1 de marzo el Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias con un temario definido pura y exclusivamente por el Poder Ejecutivo que definiría el trabajo de los diputados y las diputadas en la Cámara de Diputados para poder avanzar. Bueno, ese temario se va a conocer formalmente cuando finalmente el Boletín Oficial publique el decreto firmado por el presidente y que lo redacta la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra. Efectivamente, bueno, el tema es, a ver, de Urrieta, ver si, cuál va a ser la posición acá del oficialismo y la oposición, porque un camino es, mira, a nosotros nos interesa muchísimo ley de hidrocarburos, nos interesa muchísimo agrobioindustria, te sentás, sos oficialista y planteás eso. Sí. ¿Qué te interesa a ustedes? ¿Qué quieres acordar? Sí. Digo, ¿va a ser esa la política o lo que uno ha visto en otros momentos? Decir, mira, este es el proyecto y yo lo voy a llevar adelante y si vos no querés, que queden claro para la sociedad... Bueno, que vos no contribuís. Es que si nos basamos en los últimos antecedentes, sería esta primera opción que planteas de, bueno, nosotros imponemos el proyecto y el que acompaña, acompaña y el que no, pero el asunto es, ¿vas a convocar a sesiones para no tener, no avanzar con el proyecto? Eso por un lado, y por otro lado, y hablando con gente del oficialismo, también están desconcertados porque dicen, primero son la mayoría planes, proyectos económicos, digo, claro, y no tenés como marco, como contexto el acuerdo con el Fondo Monetario, el plan plurianual, entonces ¿hasta qué punto podés avanzar con estas iniciativas y hasta qué punto vas a tener el acompañamiento de la oposición que viene ya envalentonada con que ganó las elecciones? Después el faltazo de Guzmán, digo, las relaciones no están en el mejor de los términos. Bueno, por ahí se puede salir por el tema del Consejo de la Magistratura y avanzar con esa iniciativa, pero esto, incertidumbre, y a esto se le suma el anticipo que iba a pasar y se van demorando. Porque lo que uno no ve, a lo mejor están hablando hace una semana gente del oficialismo con la oposición y uno no sabe y es factible. Pero ayer, no es lo que aparece más en el escenario público. Y ¿no? si nos guiamos por el comunicado del bloque de la Unión Cívica Radical, bueno, ese es el marco de la interlocución. O sea, el radicalismo lo que plantea es que está dispuesto a tratar lo más rápido posible, debatir los cambios al Consejo de la Magistratura y hasta ahí llegamos. También es cierto que el comunicado plantea que tienen que avanzar con cuestiones vinculadas al empleo, la producción. Bueno, eso podría abrir una ventana a partir de lo que tiene que ver con la serie de proyectos que viene anunciando el gobierno desde el año pasado. Algunos ya ingresaron, otros no. Muchos de ellos han sido hablados tanto con los miembros del Consejo Económico y Social como también con distintas cámaras, como en el caso del Consejo Agroalimentario Argentino, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos de lo que en el oficialismo llaman la fábrica de dólares, que bueno, que uno es el de agroindustria. La mayoría apuntaban en ese sentido, empleo y divisas. Una parte de eso estaba íntimamente atado al envío del proyecto de plan plurianual. Exactamente. Ahora, en este contexto, en la medida que avancen las novedades o no de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la gran pregunta política es, ¿cuál va a ser la agenda positiva que va a tratar de buscar el Congreso de la Nación en un escenario en donde capaz que no hay certezas de que pueda llegarse a un acuerdo en el corto plazo y que eso no implique una situación en donde el Poder Legislativo quede en una situación de virtual parálisis o en una situación en donde todo queda absolutamente empantanado en especulaciones en torno a una negociación que preocupa a todo el país. Entiendo que también pasa por ahí un poco la discusión. Y vos lo que decís, obviamente la vinculación de estos temas con plan plurianual y acuerdo con el fondo, porque no eran la garantía, el plan plurianual y el acuerdo con el fondo, pero sin ambas cuestiones, bueno, temas como tipo de cambio, temas como inflación, cuando discutís estos proyectos, y si son tenés mucho más sensibles. Y si tenés que invertir o lo que fuera, ¿qué empresa va a invertir si no tenés un acuerdo con el Fondo Monetario y sin presupuesto? Pero esto de que vos planteás, bueno, por ahí por lo bajo está negociando. No sé, es lo que quiero creer. Yo te digo algo, no voy a revelar quién
alguien, pero ayer un jefe de bloque de Juntos por el Cambio me manda un WhatsApp y me dice, Débora, esto es así, porque leyó una nota que decía que se convocaban para el 1 de febrero. O sea, no hay mucho diálogo entre oficialismo y oposición sobre las Viste, Mardones, sesiones. no hay que convocarles demasiado escéptica. ¿Vos te das Tal cuenta? cual. No se puede. Es así. Es que- Uno pone voluntad. Pero tenemos la una can- barrera que nos divide. La cantidad de notas que escribieron en las sesiones. Bien, el empleo. ¿Cuántos y no anuncios viene, Eso te lo llevamos? decía, eso que no sabía nada, te lo decía un opositor. Un jefe de bloque de Juntos por el Cambio. Epa, mirá vos. Pero jefe de bloque. Y claro, y hay 3 o 4. No te voy a decir quién, pero Eso muestra, O sea, es un hombre. eso muestra algo que puede ser esto viene... Lícer, ojo. Sí. Bueno, pero eso muestra también lo que viene pasando un poco, que los puentes, digamos, en este Eso. momento están A bastante eso voy. suspendidos. Sí, claro. Después del faltazo de Guzmán, Y el No solo problema, eso. además, el problema Pero para digo, el fue como gobierno, el la- problema para el la gobierno, vos frutilla. podés tener los puentes cortados. Cipollini nos pero dijo si tenés algo de eso. 129 diputados, no tenés tanto problema con cortar los puentes. Igual un Bueno, datito, claro, pero no los tenés. Cipollini nos dijo algo en ese sentido, ¿Qué cuando dijo? yo le preguntaba cómo quedaba Morales en medio de toda Sí, esta ¿eh? situación. ¿Qué dijo? Bueno, Él dijo que no quedaba mal, dijo, lo defendió. no quedaba pero- mal Morales, pero asume que hay puedo otras cambiar. discusiones. Puede cambiar el interlocutor, en primer lugar. Dijo, puede cambiar el interlocutor, que si fuera así sería solamente una jugada de Morales. Pero por otra parte también le dio relevancia a lo que implicó la gran diferencia entre Morales y el Poder Ejecutivo a partir de la visita del ministro del Interior, Guado de Pedro, Totalmente. para solidarizarse con la Sí. dirigente presa Sí, sí, Milagro sí, Sala. sí, sí. Esa situación, bueno, eso lleva a una gran pregunta dentro de los negociadores, ¿no? Que lo dicen en el oficialismo, como diciendo, bueno, ¿hasta dónde había margen para poder pensar una interlocución sin que en algún momento se hablara sobre la situación respecto a Milagro Sala? Claro. Bueno, ha quedado en el medio de esa situación, forma parte ya de la textualidad del último comunicado del bloque de la Unión Cívica Radical en vísperas Totalmente, donde sí. suceden estos movimientos. O sea, Me está parece sobre que en la el mesa. oficialismo algunos hubiesen preferido, bueno, discutir el tema Milagro Sala más adelante. Bueno, que de no hecho- sea el eje, ¿no? De hecho, Morales contó Claro. en su momento desde que asumió que tuvo distintas interlocuciones con el oficialismo, Claro. pero al parecer también ese enfoque ha quedado Totalmente. suspendido. Muy bien, a ver, volvemos en un ratito con este diputado. Lo mostramos en imagen, por favor. Estamos en DTV. Ahí está el diputado Zapata, hombre del PRO, de Juntos por el Cambio. Juntos, Ojo. exactamente, ahora Patria. Integra Ahora el Patria, bloque de exactamente. Juntos por el Cambio, efectivamente. Bueno, vamos a estar con él después de la pausa. Así que nada, por ahora ya venimos. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Información, Análisis, diálogo, consenso, innovación, economía, ambiente, tecnología, Federalismo, pluralidad. Oficialismo. oposición. todo lo que sucede en el Congreso, Te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida.
Argentina Presidencia. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. De calle a calle, de barrio en barrio, de cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza. Avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Y sí. Muy bien, estamos en DTV y vamos a saludarlo al diputado Zapata, hombre del bloque de Juntos por el Cambio, que está en la provincia de Salta. ¿Cómo le va, diputado? Primero presentación y empezamos la nota con él, por favor. A ver. Bueno, acá debe haber algún trabajo de investigación de la FIP, porque primero era Cipollini contador, ahora Zapata contador. Me parece que nos están mirando con cuidado. ¿Vos tenés todos los números en regla? Creo que sí. Creo. Bueno, Mardone no sé, y yo tampoco. No voy a contestar, sin comentarios. No comments. No, pero 2 contadores, la verdad que es como es una... un tema. Exactamente. Es un bueno, tema. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Primera pregunta. Muy buenas tardes. Señor Méndez, muchas gracias por la invitación a participar en su programa. Ahí está.
Diputado, le pregunto, ¿cómo está el tema COVID en Salta? Porque hoy escuchaba alguna declaración de la ministra Bisotti diciendo que debería empezar a mermar un poco la cantidad de contagios. No sé cómo está Salta, si tiene algún último número y la situación sanitaria en los hospitales. Mire, la situación sanitaria en los hospitales todavía no colapsó, pero los contagios avanzan y están alcanzando más o menos los niveles máximos. No se está viendo tanta necesidad de internado en cuidados intensivos, pero esto no hay que tomarlo como un indicador como para dejar que las cosas pasen. Yo creo que hay que volver a tomar las medidas precautorias de evitar los contactos, el uso del barbijo, lavado de manos y sobre todo, los que tienen más o menos mi edad, hay que estar vacunados. Es mucho riesgo no estar vacunado. ¿Usted qué tiene, 51, 52, diputado? Sí, más IVA. Muy bien. Bueno, pero el IVA en Salta es de 10 puntos, ahí está. Bueno, a ver. 21 calcule, 52 que me dicen, al 21 llegamos a los 64 que tengo. Por eso le dije más IVA. Ahí está. Bueno, me dio un cafecito, diputado. Bueno, pregunte, Durieta, por favor. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Aprovecho, hablando un poco del COVID, ¿cómo está la actividad turística? Ya si se reactivó, si hay... Si lo compara con el año pasado, que bueno, estuvo un poco complicado el asunto. ¿Cómo está allí el sector turismo, los restaurantes? Sí, se los ve trabajar bien comparado con lo que venía. No está en el máximo histórico que pudimos haber visto en algún momento, pero hubo cierta recuperación. Muchas empresas de cada gastronomía o vinculada al turismo definitivamente cerraron, que con las que quedaron empezaron a moverse. La reactivación turística en Salta es un aporte importante al flujo de dinero, al movimiento de la economía de la provincia, y por eso nos preocupa el aumento de contagios. Estamos. Diputado Zapata, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. ¿Cómo está? Diputado, muy buenas tardes, don Claudio. ¿Cómo está? Bien. Diputado, quería hacer una pregunta a partir de lo que ha venido pasando en el interbloque de Juntos por el Cambio y en el bloque del PRO en estos últimos días, porque, bueno, finalmente esta semana se oficializó que tanto Marcelo Rego de San Juan, que tenía un monobloque, se integra al bloque Frente Pro. Bueno, otra de las preguntas tenía que ver con Claudio Poggi, puntano, que también forma parte del bloque Frente Pro desde esta semana, pero había una expectativa con su bloque, con su monobloque, ahora Patria, de que también fuera absorbido dentro del bloque Frente Pro conducido por Cristian Ritondo. Bueno, en su caso no sucedió. ¿Cuáles fueron las razones que lo mantienen como monobloque dentro de Juntos por el Cambio? Mire, el partido que yo presido se llama ahora Patria, es el partido, lo que se conoce como el olmedismo. Es un partido que tiene una marcada identidad dentro de la provincia y un caudal electoral y determinadas líneas de acción bien diferenciadas. Nosotros integramos un frente electoral que se llama Juntos por el Cambio Más y le agregamos el signo más a Juntos por el Cambio. Y llegado a la Cámara de Diputados, nosotros somos Juntos por el Cambio, integramos Juntos por el Cambio y mantenemos la identidad partidaria. Está. Diputado, una cuestión, porque usted hablaba, mire, recién hablábamos con un hombre también de Juntos por el Cambio, pero radical de Chaco, y él reconocía que en Sáenz Peña hay una incipiente y muy bien recibida actividad económica. Usted dice que en Salta está también bien. El tema de la Argentina es que la verdad que esto está conviviendo con una inflación muy alta, ¿no? Me parece que cuesta encontrar esto de que tengamos una actividad económica creciente pero con baja inflación. Porque ahora tenemos una actividad más o menos repuntando pero con inflación alta y cuando se ha querido pelear contra la inflación ha caído la actividad, ¿no? ¿Cree que hay algo de eso o no? Mire, después de haber pasado un año 2020 de un letargo y un descenso súper pronunciado en los niveles de actividad, cualquier movimiento lo vemos bien y lo vemos como crecimiento, claro, porque el concepto de crecimiento es algo relativo. Comparo un estadio con uno anterior. El estadio inmediato anterior, que en el año 2020, era mucho más bajo y la poca reactivación que se va dando significa un crecimiento. Todavía no se alcanzan los niveles anteriores a la pandemia, los niveles de actividad. Por lo tanto, no podemos decir que hay un crecimiento real post-pandemia.
pero sí es halagüeño y esperanzador que se empiece a mover la actividad económica. Nosotros nos hemos mantenido muy preocupados la cuestión climática en relación a la producción agropecuaria. Lo tardío de las lluvias y llegaron, pero bastante escasas, significó que algunos cultivos que ya estaban implantados se hayan perdido en un 100% porque los brotes, digamos, lo que había germinado se cocinó por la elevada temperatura. Buena parte de la superficie productiva no se había podido implantar. Y bueno, ahora nosotros esperamos que, aunque sea tardíamente, se pueda implantar un cultivo. Sabemos que el proceso agropecuario, de producción agropecuaria, está relacionado con la biología y tiene que ver mucho con las horas de sol, las temperaturas, los regímenes de precipitación. Si se va a sembrar más tarde, se acortan las horas de calor, la hora del sol, porque el día se va achicando y no se obtienen los mejores rendimientos. Pero lo importante es mantener a la gente en actividad, que el productor agropecuario tenga cierta contemplación por parte de las leyes fiscales, aquellos que perdieron lo que estaba implantado, que la emergencia agropecuaria no solo sea aplazar los vencimientos de impuestos 30 o 60 días, mire, el que perdió todo, recién tiene que esperar un año para volver a tener posibilidades. Y tendríamos que estar cerca de lo que pasa más o menos en Paraguay, baja tasa de impuestos y han tenido, participaban en el mismo problema, la falta de lluvia, bajaron el 50% algunos impuestos. Ahora, en esa línea, diputado, le hago una pregunta, porque esta semana también ha habido una discusión similar en Entre Ríos, porque bueno, los productores y la mesa de enlace local están en una situación de alerta por el impacto de la sequía. El gobernador Bordet ya anunció que van a avanzar con una serie de líneas de ayuda, pero los representantes de Juntos por el Cambio, junto con la mesa de enlace, dijeron que eran insuficientes e incluso si había alguna posibilidad de que suspendieran la aplicación de las retenciones, también dijeron de que se oponían. ¿Cómo se preparan en su provincia? Porque por una parte están los posibles paquetes de asistencia del gobierno provincial, pero también el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ya anunció que van a avanzar, digamos, con otras medidas. ¿Cómo evalúa usted eso? Porque posiblemente sea un debate que atraviese todo febrero a partir del endurecimiento de las condiciones climáticas. Sí, tal cual. Es una cosa que puede prolongarse. Lamentablemente la provincia de Salta, que es un núcleo productivo, gran parte de la riqueza que mueve la provincia es producción agropecuaria. El gobierno de la provincia no acompaña y no está a la altura de las necesidades o lo que la producción espera del gobierno. Mientras en algo así de 190 localidades del país, ¿no es cierto?, que han sido incluidas en una disposición de la AFIP sobre emergencia agropecuaria, cuales otorgan facilidades o postergación de vencimiento, no hay ninguna de Salta. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, el gobierno de Salta, su ministro, se ha demorado, estaba abriendo el libro, o estaba tomando sol y no declaró la emergencia por falta de precipitación en la provincia, lo que habilita el trámite ulterior a nivel nacional. Las ayudas previstas en el presupuesto que puede ofrecer el gobierno de la provincia a los productores, que algunos son ganaderos y no tienen forraje porque prácticamente se quemó con el sol la pastura, y son 50, 60, 100 mil pesos. Y tenemos en contraposición que el gobierno de la provincia quiere comprar un camión escenario en 46 millones de pesos. Esto pone un poco en balance y nos quita cualquier tipo de esperanza a los productores de que más le interesa al gobierno contar con un camión escenario para hacer la campaña o que el gobernador vaya a cantar que sostener la producción. A mí me tiene muy molesto este abandono, este desapego, este desentendimiento que tiene el gobierno de la provincia de Salta para con los productores locales. Veo que en otras jurisdicciones, mismo Jujuy, en el litoral que usted mencionó, el gobierno se pone al lado del productor porque lo entiende como el motor de la economía, donde nace el proceso virtuoso de generación de riqueza, y aquí están ocupados por otro lado. A esto se le suma, la provincia tiene muchos problemas estructurales y de vieja data, como la falta de agua. Las comunidades originarias del norte no tienen agua potable. Acá vivimos en un estado, una emergencia sociosanitaria declarada hace 2 años por la mortalidad infantil en el norte, en las comunidades originarias, y la falta de provisión de agua potable. Esto fue lo que lo recibió al gobernador Sáenz al asumir como tal, y hasta ahora no se solucionó nada. Alguna vez creo que hablé con ustedes o en otro medio que Salta se vive con mayor virulencia que en la nación, la emergentocracia. Aquí hay emergencia para todo.
Lo único que falta es la emergencia intelectual de la dirigencia política. Le digo, acá sobran emergencias, pero no hay soluciones. Las emergencias se van prorrogando en el tiempo y no hay soluciones a los problemas que originan el dictado de esa emergencia. El problema político es la escasez de recursos, pero básicamente la priorización de los problemas, a dónde se van a destinar los pocos recursos, y en eso está fracasando el gobierno provincial. Ahora, todas estas problemáticas que usted plantea que vive en su provincia, ¿puede de alguna manera traducirlas en algún proyecto de ley y traerlo aquí al Congreso para revertir un poco la situación que están relatando? Mire, lamentablemente, las asignaciones presupuestarias que tiene la provincia de Salta las distribuye la legislatura local. Entonces, la recaudación, la coparticipación y los otros ingresos de vía endeudamiento con la nación, con los fondos de fiduciarios, lo maneja la provincia mediante leyes provinciales. Están dictadas las leyes. Entonces, esa es la legislatura provincial, porque también existe la delegación de los superpoderes que le deja al gobernador para que gaste en lo que quiera, cuanto quiera y que le compre a quien quiera, porque las de emergencia, ¿para qué sirven? Para darle posibilidad de eliminar o dejar de lado el proceso de contratación, que es la licitación pública para llegar a la compra abreviada, que debilita sobre los controles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y asignar prioridades. Yo les cuento una cosa. El último presupuesto de Juan Manuel Urtubey, el gobernador que precedió a Sáenz, tenía el 1% de su presupuesto, era lo que destinaba a gobernación. Gobernación es lo que significa el gasto de la oficina del gobernador con sus asesores, era el 1%. El primer presupuesto que presentó Sáenz fue el de 2021, lo llevó al 2%, y ahora para el 2022 lo llevó al 3%. De 800 millones, ahora son 7.000 millones. Entonces, si la voracidad de contar con mayores recursos para la administración, para el entorno del gobernador, para sus asesores, para el gasto en publicidad, es tal que le sirve de obstáculo para ver la realidad y donde verdaderamente estén las necesidades, dado el Estado federal, que es la República Argentina, cualquier ley que yo presente en el Congreso, ¿qué le puedo decir? Que el gobernador se atenga a atender las necesidades con recursos presupuestarios en vez de buscar la reelección o posicionar al candidato. Mire, pueden haber soluciones tácticas y puntuales que se puedan plantear a través de una ley de aplicación nacional, una ley. No puedo presentar que sea solo para mi provincia. No, obviamente, digo. No. Para el problema en general, decía yo. Diputado, un tema porque... Disciplina fiscal, hay disciplina fiscal, pero no se cumple. Si no me equivoco, usted es productor pecuario, creo que sí, no sé si productor agrario también, pero usted es productor pecuario, tenía cabezas de ganado, me dijo en algún momento, me parece. Le quiero preguntar esto, si lo vio al proyecto de agroindustria o de agrobioindustria, que está impulsando el gobierno, hubo mucha gestión del ministro Julián Domínguez. Le digo cuál es su idea, porque algunos entrerrianos, opositores de Juntos por el Cambio, me dijeron, mirá, podríamos apoyar, pero nosotros vamos a pedir para favorecer a los productores que bajen las retenciones, porque si no acá, con este proyecto, según la mirada de ellos, se favorece al sector industrial vinculado al campo y no al productor. No sé qué opinión tiene, por eso le pregunto, diputado. Todavía no está incluido en el temario, no le di una leída profunda, lo conozco a su aspecto general y a través de las noticias periodísticas. Si usted va a hacer un proyecto para reactivar o apoyar la actividad agrícola, para que se expanda la frontera productiva, para que se busquen mayores rindes y que el productor pueda contar con toda la infraestructura necesaria para mejorar la cantidad y calidad producida, tenemos que empezar por estudiar problemas regionales. La producción en la República Argentina está vinculada a las economías regionales. Hay determinadas zonas del país, por la multiplicidad de clima y situaciones que tienen que ver con su geografía, tienen distintas aptitudes para la producción. Una medida que pueda ser buena para el tabaco no es suficiente, por ejemplo, para los olivares, o podría no ser suficiente para Entre Ríos. Sí. Yo cuando hablo de qué es lo que necesita el productor del Estado, lo primero que necesitamos que no nos molesten, que no se metan a entorpecer el trabajo. La retención es un mecanismo perverso que ha implementado la República Argentina, siendo muy pocos países que lo aplican, porque es como penalizar aquello que trae las divisas al país, que permite el desarrollo con la importación de insumos, maquinaria, el desarrollo, que se utilizan
quizás con un pretexto no probado y que no ha sido lo suficientemente efectivo, de defender la mesa de los argentinos. Los argentinos no consumimos soja a los niveles que producimos. El 33% de la retención, de acuerdo al estudio de FADA, puede llevarse hasta el 60 al 70% de la renta bruta que tiene el campo. Entonces, semejante presión tributaria, sumada al riesgo climático, a todos los riesgos que tiene, inclusive el mercado es un propio riesgo que asume el productor, que al momento de la cosecha el precio sea accesible y retributivo. Todo eso es un entorno donde se desempeña el productor y el Estado se mete y entorpece. ¿Por qué? Y bueno, no lo entienden a muchos diputados, muchos representantes políticos, porque no han salido a patear terrones y no han sufrido, no han estado con la mano esperando la lluvia o con las dos manos parando así para que pare de llover. Entonces, el campo atraviesa por todo un proceso que está lleno de riesgos. Pero uno como productor agropecuario lo ha tomado como modo de vida y siempre espera que la próxima cosecha uno se va a sacar el premio Nobel a la producción, porque siempre va a ser la mejor cosecha. Y vienen los riesgos y viene la intromisión del Estado. Muchas veces quienes disponen de estas medidas que entorpecen el trabajo del productor, el único riesgo que asumen es llegar al cajero automático y no encontrar billetes. Lamentablemente eso pasa en Argentina. Zapata, entonces, a partir de lo que le está contestando a mi compañero, bueno, es posible entonces que Juntos por el Cambio, en el medio de la discusión fiscal que se va a venir por cómo ayudar a los productores ante la crisis climática, Juntos por el Cambio va a avanzar y redoblar la apuesta para pedir la reducción de las retenciones. ¿Es así? Sería algo beneficioso. Pero yo le tengo que decir, nosotros seríamos un regalo del Reyes, seríamos unos chicos felices si nosotros podemos trabajar y ser dueños del fruto de nuestro esfuerzo. Pero también somos conscientes que vivimos en un Estado que tiene un grave problema. Si usted analiza el presupuesto fallido de Guzmán, los gastos corrientes excedían a los ingresos corrientes en más del 11% de los ingresos. O sea que ya ahí no hay plata para atender el gasto. Hay que racionalizar el gasto y si uno es responsable de decir, bueno, vamos a acordar un mecanismo de reducción de la presión fiscal combinado con un incremento de la actividad económica que vaya compensando esa baja de recaudación y no vaya perjudicando. Pero cada vez que hablamos de esto, desde el Estado Nacional inventan nuevos gastos. Entonces todo es un barril sin fondo. Usted dice, bueno, baja la renta, no la bajamos porque hay déficit. ¿Y por qué hay déficit? Y ahora quieren volver con el fútbol para todo. Parece que estamos en tango cambalache. Entonces todo esto se mezcla y nunca llegamos a buscar una medida que sea virtuosa para el desarrollo de la producción. El productor no es enemigo de la sociedad. El productor vive en sociedad, padece lo que padecen todos los argentinos, que tiene familia, su hijo, su sobrino, su nieto, en mi caso. Todos padecemos lo que vivimos en la sociedad y queremos que esto ande mejor y ponemos nuestro mejor esfuerzo. Sin embargo, desde el Estado pareciera ser que nos consideran a veces adversarios o enemigos de lo que necesita el país. Y nosotros queremos que progrese, por eso nos esforzamos en invertir para producir más producto y de mejor calidad. Entonces, sí, yo voy a estar siempre acompañando estas iniciativas que faciliten y que atraigan inversiones, que desarrollemos y que utilicemos el potencial productivo de la República Argentina. Pero eso no se logra aumentando la presión tributaria y manteniendo este enfrentamiento que realmente no existe. El enfrentamiento campo versus ciudad no existe. Diputado, los productores viven en la ciudad, trabajan en el campo. Diputado, una cuestión que no sé si le hemos hablado, porque la verdad que yo lo puedo entender mucho, como usted dice, si cada vez hay mayor presión tributaria porque no se ajusta, bueno, la verdad que la cuestión es insostenible y uno puede estar de acuerdo. Ahora le pregunto, el otro tema o la otra manera de no registrar la realidad, es decir, estos son mis ingresos y no tengo más, uno o recauda más impuestos o se endeuda. Y el endeudarse es tan problemático como cobrar impuestos, porque la verdad que después de la deuda hay que pagarla. Y ahí le pregunto, ¿qué cree usted que pasó en materia económica con tanta deuda privada que tomó el gobierno de Cambiemos? Tomó tanta que después hubo que ir al Fondo Monetario para pagar esa deuda privada, que era una conducta casi tan populista como cobrar tantos impuestos porque no reduzco los gastos. ¿Qué cree que pasó ahí? Mire, la historia del endeudamiento de la República Argentina tiene una contracara, la otra cara de la moneda son los déficits recurrentes.
Sí. Uno podría llegar a definir que el stock de deuda que tiene el Estado Nacional es la suma de los déficits fiscales que no ha financiado con emisión monetaria. Si no financió con emisión monetaria, se endeudó. Sí. Entonces, en 60 años, la Argentina fue deficitaria. Hubo un par de años, el gobierno de Néstor Kirchner, donde estábamos contentos porque parecía que habíamos enderezado el rumbo económico y el manejo administrativo del Estado, donde hubo superávit gemelo, o sea, un superávit primario, de que había un excedente para atender servicios de la deuda, y que había superávit la balanza comercial que nos permitía tener un flujo de dólares, recomponer reservas y demás. Pero a partir de ahí, se adueñaron de esos superávit y lo destruyeron con un aumento irrazonable de gastos públicos, generando una vorágine y sobre todo gasto inelástico del Estado, porque por ahí hay un gasto que se puede reducir, el gasto inelástico derivado de la generación de... Sí, yo coincido, un tipo de subsidios como subsidiarios, qué sé yo, el fútbol para todo y todas estas cuestiones llevaron de vuelta a la senda del déficit. Sí, el gobierno de Mauricio Macri trataron de enderezar, más o menos se acomodaron algunas variables, pero la inercia no pudo cambiar definitivamente de rumbo, y al cerrarse y al tener problemas de financiamiento privado internacional, llegaron al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Tienen el problema el Fondo Monetario? ¿Son malos? No, nosotros somos los que gastamos más de lo que recaudamos. ¿Y por qué gastamos más de lo que recaudamos? Porque alguien que gasta hoy los impuestos que va a recaudar mañana, que lo van a pagar mis hijos. Entonces, llega un momento en que somos totalmente inviables. Si no llegamos a cubrir el gasto de funcionamiento del Estado con la recaudación propia, y esa brecha, ese déficit es creciente, porque si achica a nivel de actividad, usted va a aumentar la tasa de impuestos, va a aumentar la presión fiscal, van a desaparecer empresas, y hay una curva descendente, el rendimiento descendente, donde la derivada va bajando, la pendiente, digamos, la derivada de la función esa va desplazando, termina siendo negativa después de un punto. No se puede aumentar impuestos indefinidamente, sobre todo que cuando determinadas actividades, por ejemplo, implantar soja o algún tipo de grano, no puede ir a los países vecinos. Sí, el dueño de la tierra puede ir al país vecino, y sabe que en Paraguay el impuesto a la ganancia es 10%. Ahí no está. hay retenciones. ¿Alguna última consulta, Durieta? No. Usted tampoco. Una cortita tengo. Dale, una vamos, cortita. Dale. Zapata, me quedé pensando Si a no partir la gana, de le un empata. punto de vista que estaba compartiendo con nosotros al principio, porque esta semana se confirmó la muerte de otro niño por deshidratación y desnutrición en el norte de su provincia, de origen wichí. En estos días he tenido la oportunidad de preguntarle a distintos especialistas de su provincia, antropólogos, ¿no? Preguntando un poco otra vez cómo puede ser que vuelva a suceder otro verano en una situación en donde volvemos a entrar en esta situación, ¿no? De lamentar algo que podría haberse evitado y que sucede una y otra vez. Muchos me decían, bueno, por fuera de las responsabilidades de oficialismo y oposición, las dos fuerzas políticas tienen que hacer una autocrítica, especialmente en Salta, porque la situación de la desnutrición infantil en su provincia es un espejo incómodo para ambas fuerzas. ¿Cuál es su punto de vista con esta caracterización de la situación en su provincia? La persona que le dijo eso no conoce Salta. Acá el oficialismo, la derivación del justicialismo, Urtubey y Gustavo Sáenz, tiene 46 sobre 60 diputados en la Cámara de Diputados de la provincia y tiene 20 sobre 23 senadores. O sea que la oposición, además de pedir informes, no puede hacer nada, ¿no es cierto? No es un factor gravitante. Permanentemente, cuando se declaró la emergencia sociosanitaria, yo era presidente de mi bloque, de Ahora Patria, y presentamos un proyecto para crear una comisión de seguimiento. Usted sabe que cuando se actúa así, en forma rápida para controlar un problema, usted tiene que tener un feedback, una retroalimentación de cómo se va corrigiendo el indicador en función de las acciones que uno va llevando al terreno para tratar de acomodar la política. El gobierno no lo quiso. ¿Qué significa? Control informal. Hemos pedido la mortalidad comparativa por rango etario, por departamento de la provincia de los últimos 5 años, y ese informe nunca viene. Entonces, está bien, la persona que le dije que tiene oficialismo y oposición, responsabilidad, la oposición está liberada.
¿Sabe por qué me lo decía Zapata? Le cuento brevemente. ¿Sabe por qué me lo contaba también? Porque, bueno, nadie pierde de vista, digamos, que la provincia la gobierna el peronismo. Pero durante los años, especialmente durante la presidencia de Mauricio Macri, los intentos para poder conseguir una asistencia federal ante una situación donde la provincia ya volvía una y otra vez a toparse con el viejo problema de poder revertir el problema de la infraestructura del agua en el norte de su provincia, tampoco tuvo un impulso muy activo y con un tema que lo reconocen la mayoría de los especialistas, que año tras año la situación es peor y que en el medio de toda la dificultad política interna de su provincia ha habido una diferencia con respecto a la asistencia federal, pero siempre para evitar de que sea todo mucho más peor de lo que ya malamente es. Entonces, digamos, eso tenía que ver, que por una parte la apreciación tiene que ver con el oficialismo de su provincia, pero también lo otro tiene que ver con la ausencia de una mirada integral de carácter federal para poder avanzar en una solución común. Se lo aclaraba nada más porque, digamos, juegan esos dos factores, ¿no? Sí. Yo no voy a rehusar ni voy a renegar el dato fáctico de cómo se distribuyen los fondos federales. Porque lamentablemente la República Argentina, en el manejo de los fondos que recauda el Estado, empezó de una manera con distribución de potestad entre naciones y provincias, y después se fue desnaturalizando, ley de coparticipación, no existían las retenciones, y poco a poco vemos que lo que era mitad y mitad que quedaba en la nación y en las provincias quedan como un 75% en la nación de la recaudación de impuestos nacionales, 24 a la provincia. La nación los distribuye a través de ATN o a través de la misma obra pública o a las asignaciones universales con criterios. Pero no hay equitativo y federal, no respeta el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución. Mire, las mismas falencias que venían de antaño, ¿no es cierto?, el gobierno kirchnerista, trataron de corregirse en el gobierno de Macri con el Plan Belgrano, donde se hicieron algunas obras de provisión de agua potable, pero no fueron suficientes. Los fondos, acá se necesita una inversión monstruosa, y esas inversiones hoy tampoco siguen. Ahora están quizás en una cifra menor a la que tenía en el gobierno de Mauricio Macri. Yo no digo que Mauricio Macri haya sido bueno, porque el problema no se solucionó. Nosotros vamos a estar contentos cuando los salteños tengan acceso al agua, con las comunidades originarias, logremos integrarla, no cambiarle su cultura, sino integrarla en el sentido de que estén cubiertas por los servicios que da el Estado en la extensión que tiene cualquier persona en cualquier punto de la provincia. Pero esto es una cuestión que tiene que ver con la política. La política se traduce en decisiones, y las decisiones, cuando se habla del destino de los recursos presupuestarios, son decisiones de administración, que si usted quiere hacer una administración virtuosa, tiene que priorizar las necesidades. Y aquí en la provincia, lo que yo he tratado de decirle, que se han priorizado las necesidades políticas propias de quien está gobernando, tratando de empoderar, o postular o poner sus candidatos y seguir en el poder. Y eso para mí no es política, es una forma de establecer una autocracia que malos resultados viene dando, y la situación que vivimos hoy es el resultado de la recurrencia de este tipo de gobernantes que no contribuyen al desarrollo de nuestra provincia. El diputado Carlos Zapata, bloque Ahora Patria, Juntos por el Cambio de Salta. Diputado, gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, estás bendecido, Urieta, así que portate bien. Me tengo que portar bien todo el fin de semana. Bueno, exactamente. Lejos del pecado, por favor. Bueno, vamos con la diputada Mónica Macha, por favor, que hablaba de un tema ayer muy sensible, que tiene que ver con los derechos en la infancia. La diputada, por favor. Hay pocas estadísticas, claro, y una de las cuestiones que necesitamos también es poder tener una información concreta, de buena calidad, que nos permita también darle envergadura a esta problemática, que por otra parte no es una problemática nueva, que es una problemática histórica, como parte de esas problemáticas que trae también el feminismo y el transfeminismo para ponerlas de manifiesto, para darles visibilidad, que en este caso tiene que ver con el tema de abusos sexuales en las infancias, y que si bien, como nos ha pasado en otros temas, cuando trabajábamos sobre el proyecto de IBE, por ejemplo, si bien faltan estadísticas oficiales, lo cierto es que también hay como algunas aproximaciones donde sabemos que cerca del 80% de los abusos sexuales en las infancias se dan en el contexto de
son intrafamiliares, pero acá también me parece importante destacar una cosa. Son intrafamiliares, pero el 95% de esos abusos están cometidos por varones. También me parece que es un dato importante para tener en cuenta. Así que también como parte de esta articulación con organizaciones, con mujeres que vienen protegiendo a sus hijos, hijas e hijes, con estas madres protectoras que se enfrentan a un poder judicial de un modo muy desigual, nos parece importante poder acompañarlas y poder en ese sentido poner a disposición todas las herramientas que tengamos desde el Congreso de la Nación. Otro es... Muy bien, vamos con el señor Claudio Mardones y un tema muy importante, un tema que habrá que ver si entra a extraordinarias o no, porque recordamos que hace un rato veíamos la imagen del presidente Alberto Fernández con la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra indicando que se habían reunido para definir el temario de extraordinarias. Pero bueno, por lo que había visto yo, hasta donde vi no estaba la ley de humedales, que sigue siendo un proyecto muy importante. Somos todo oídos, Mardones, a ver. Bueno, explorar un poco la ley de humedales también es una foto política de lo que han sido los debates ambientales en los últimos 2 años, porque la ley de humedales actualmente, tiene un dictamen de comisión de la Comisión de Recursos Naturales que ya ha perdido estado parlamentario, sí. En un contexto en donde la iniciativa ya y este dictamen que estamos contando, que lo vamos a compartir en una serie de placas que hemos preparado, data de noviembre del año 2020, a partir de un acuerdo de 8 proyectos presentados, entre ellos los principales fueron el redactado por Leonardo Grosso, del Frente de Todos, otro impulsado por el socialista Enrique Esteves, que forma parte del bloque socialismo santafesino. Exactamente, del socialismo santafesino, implicó una larga negociación que, bueno, llegó a esta síntesis, a esta iniciativa que lo que busca es llevar adelante una protección general con respecto a todos los humedales que hay en nuestro país. Hay que repasar una serie de datos muy importantes para poder comprender un poco el volumen de lo que esto implica, y también otro tema que lo vamos a repasar mientras vamos contándoles estas placas que nos decía... Perdóname que te complique la vida, pero... Por favor, para nada. ¿Uno puede decir que hay determinada cantidad de humedales en la República Argentina, bueno, Claudio? Ahí está el tema. Y esto fue uno de los temas que se discutió en la Comisión de Recursos Naturales. Todos los especialistas e incluso la mayoría de los proyectos presentados tienen un estado del arte de la situación. Estamos hablando que la Argentina cuenta en este momento con 600.000 kilómetros cuadrados de humedales que abarcan el 21% de la superficie del país. El otro día tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a Gerardo Martínez juntos en este programa. Bueno, el diputado del Frente de Todos nos advertía un tema. No alcanza con poder contar con una buena ley para poder afrontar la situación de los humedales. Además decía otra cosa muy interesante, ¿no? Que cuando hay que discutir, por ejemplo, el tema del medio ambiente, bueno, las provincias que no tienen que ver con problemas como, por ejemplo, la minería, impulsan el cuidado del medio ambiente. Bueno, pero los que tienen riqueza minera dicen, che, ¿de qué vivo yo? Bueno, y lo mismo te pasa con los petroleros. Biocombustibles tenían la misma disyuntiva. Bueno, totalmente. Y acá viene una serie de datos que son muy importantes. En primer lugar, que en el caso de que prospere una iniciativa de este tipo, y ahora vamos a ir con los detalles, necesitaría contar con la adhesión de todas las provincias para poder avanzar en su aplicación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, otro tema, que por fuera del dictamen, que ya perdió estado parlamentario de la Comisión de Recursos Naturales, también faltaba que avanzara en otros giros, entre ellos en la Comisión de Asuntos Marítimos y Fluviales. Esa es la situación por la cual la ley de humedales no estaba en su momento en condiciones de llegar al recinto. Y estamos hablando ya del tercer intento por poder encontrar un marco federal para poder proteger a los humedales. En este contexto, así como contábamos cuáles son estos debates, también está la otra gran preocupación. ¿Qué es lo que va a pasar y cuál va a ser ese total de los humedales en la medida que siguen avanzando los incendios por sequía y también por la bajante del río Paraná a partir del efecto del ciclo de la Niña? Estos elementos también plantean algo que forma parte de un murmullo tanto en el oficialismo y la oposición, que de algún modo este año hay que buscar la forma de retomar parte del debate
que quedó trunco respecto a la protección de humedales o impulsar otra reglamentación. ¿Por qué? Porque también va de la mano de algo que nos dijo Martínez. Perdóname. Sí, señor. Y eso hoy digo, esta cuestión de la ley de humedales, uno puede decir que este debate está inserto en lo que pasa, por ejemplo, con la minería de Chubut o lo que pasa con la exploración offshore de Mar del Plata, donde uno tiene como dos grupos, ¿no? Uno te dice, bueno, por un lado Cabandier que te dice, che, exploremos, que se explora en todo el mundo y necesitamos dólares, y tenés otro sector muy ecologista que te dice, no contaminemos, no envenenemos el futuro de nuestros hijos y por favor no nos sumemos a esas prácticas. Totalmente. Esto está más o menos... También está precisamente porque en la cuenca del Paraná y especialmente en toda la zona del litoral hay parte de los humedales que forman parte, que son de explotación agropecuaria. Entonces eso implica también la forma de poder protegerlos o no y establecer su uso. Lo que pasa es que el debate ha empeorado o vuelve a la escena pública cada vez que nos encontramos con la imagen devastadora de los incendios intencionales o no intencionales que suceden en el norte y que muchas veces generan nubes de humo sobre las grandes ciudades del litoral. Bueno, ese humo sale de los humedales que están ardiendo en muchos casos, que se han quedado sin el suministro de agua natural y que a partir de las altas temperaturas, buena parte empieza a quemarse o se prende fuego. En muchos casos, a partir de algunas investigaciones, en el caso de Rosario, descubrieron de que había una especulación inmobiliaria y en otros casos también descubrieron de que eran incendios que surgían de forma totalmente accidental a partir de las altas temperaturas. Entonces, esto también forma parte de lo que tiene que ver con cómo florece este debate entre los sectores ecologistas y también los productores, en donde se demarca los puntos más críticos de este debate, ¿no? Y que posiblemente esta tensión y este debate también ha hecho que esta iniciativa no haya prosperado y haya quedado, digamos, en el medio de los tratamientos que faltaban en distintas comisiones. Pero bueno, ya que hemos hecho todo este marco, es muy importante entonces poder avanzar con las placas para poder repasar un poco de qué se trata y cuáles son los principales aspectos, ¿no? Bueno, habíamos contado en primer lugar que nuestro país tiene 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, que abarcan el 21,5% de la superficie de todo el país. Vos. Uno de los puntos principales es que promueve la creación de un inventario de los humedales para poder establecer, como contábamos al principio, el establecimiento de presupuestos mínimos para su conservación y el uso racional sostenible. Uno se pregunta, bueno, ¿no hay un inventario? No hay un inventario federal, sino lo que hay es un mosaico construido por distintas organizaciones, por ministerios también de distintas provincias, por productores. Bueno, la idea es poder unificarlo. Otro de los puntos es que también cambia la definición de humedal, porque con esto garantiza que sea protegido como un bien jurídico en toda su totalidad. Si se protege en toda su totalidad, ¿cuál es la otra discusión? Los usos. Ese es otro de los puntos que también la ley buscó abordar. En ese sentido, y respecto a la cuestión específica al inventario, lo que planteaba era plazos para poder avanzar con el inventario y también una moratoria para las actividades que continúan depredando los humedales. Y acá tenía que ver con lo que estábamos hablando al principio, que hay distintas organizaciones y grupos de productores que consideran de que la ley de humedales es muy ambiciosa, que tendría que ser mucho más acotada y que en este sentido tendría que ser mucho más lábil para poder permitir una readecuación de las actividades extractivas en los humedales. Claro, perdóname. Bueno, sí, debe haber también, me parece, algún modelo, digo, cuando uno habla de humedales no creo que sea una originalidad absolutamente argentina. Debe haber humedales, me imagino, en Uruguay y en Brasil, por ejemplo. Señor. Y a lo mejor uno podría hablar también de legislación comparada, me parece, ¿no? Bueno, en el caso específico de las legislaciones comparadas, uno de los planteos es que dentro de las posibles comparaciones, el banco de humedales que tiene la Argentina es muy grande. Ninguno de los países, salvo por Brasil, eso te decían que tiene que ser algo más acotado. Tiene una situación particular. O sea, para la caracterización de humedal que se discutió en la Comisión de Recursos Naturales, bueno, esa descripción de humedal abarca el 21% de nuestra superficie nacional, digamos. No es un tema menor. Eso abría la puerta para poder diferenciar un poco más y ahí quedó la discusión, ¿no? Otro punto también, esto, si prosperaba la ley,
el Ministerio de Ambiente iba a quedar como autoridad de aplicación e iba a fijar una coordinación entre el Estado Nacional, las provincias y las instituciones públicas del sector para evitar la demora en su aplicación. Y esto tiene que ver con lo siguiente, que decíamos también al principio, que para poder garantizar que esta ley tenga el impacto en cada una de las provincias, es importante que cada una de las provincias adhiera en el caso de que el proyecto... Exactamente. Nos encontramos con la misma situación. Las provincias que son agropecuarias van a mirar para otro lado, totalmente, van a ser mucho más concesivas, por efectivamente. Eso planteaban esta palabra coordinación, era una mesa de negociación en donde ya la ley promulgada, abrir una instancia de negociación con los gobernadores. Perdóname, sí, la única voz que yo escuché públicamente, que no sé si fue acá, que dijo: yo no estoy de acuerdo con la ley de humedales porque esto atenta contra la libertad, esto atenta contra la capacidad de trabajar que tenemos, eran las autoridades de la sociedad rural. Sí, incluso no sé si las actuales autoridades o las anteriores, pero públicamente hicieron un trabajo, porque esto no salió, públicamente no se expidió más nadie, pero son sectores muy importantes. Hicieron valer sus cuestionamientos en los debates de la Comisión de Recursos Naturales. De hecho, para poder llegar a este dictamen, que ahora perdió estado parlamentario, hablaron buena parte de los grupos que representan a los productores, y ahí sí la sociedad rural hizo valer su punto y fue escuchado y defendido por distintos diputados de Juntos por el Cambio, exactamente, que plantearon y que en distintas entrevistas en este programa también han vertido sus críticas. O sea que eso también, digamos, vale la pena repasar, de que las preocupaciones de los productores también llegaron al debate legislativo y han tenido un peso, al parecer, determinante para que pueda prosperar esta iniciativa, ¿sí? Otro de los puntos también para poder avanzar con lo que tiene que ver con el proceso de transición en el caso de que prosperara la ley, crea un Fondo Nacional de Humedales y propone un manejo integral de las cuencas y un sistema de semáforos similar al de la Ley de Bosques para delimitar las zonas de protección y donde será posible la continuidad de la producción adaptada a las necesidades ambientales y de los productores locales. ¿Por qué este punto? Porque esto planteaba de que en los lugares donde se llevan, actividades extractivas de carácter agropecuario, la iniciativa propone poder caracterizarlas para definir si pueden continuar o no pueden continuar. No planteaba de entrada que quedaban suspendidas esas actividades, pero sí lo que establecía era un semáforo de riesgos que también fue muy debatido dentro de la comisión, ¿no? Ahí estamos. Bueno, impecable. ¿Le queda una placa más? Sí, señor. Perfecto. Nos queda una placa más. En las 4 reuniones informativas previas al dictamen, los especialistas invitados concluyeron de que no persigue frenar la actividad productiva, sino que debe adecuarse para lograr que sea sustentable. Bueno, esa es la zona gris que luego también iba a pasar a la Comisión de Asuntos Marítimos y Fluviales y que no avanzó. Continuamos con la otra placa, nos quedan 2 plaquitas como para poder terminar el informe. Sí. Decíamos, luego del dictamen, el oficialismo no avanzó con la iniciativa. En el verano existió la posibilidad de que fuera tratado en extraordinarias, pero pasó el periodo y nunca fue incluido, y estamos hablando de la experiencia de extraordinarias del año pasado, en donde había una gran expectativa para que avanzara este tratamiento, no quedó, y de eso ya llevamos un año. Recordemos que tanto las organizaciones ambientales como distintos gobiernos también han planteado la emergencia de quedarse sin la posibilidad de poder rediscutir un poco la situación de los humedales. ¿Y te acuerdan durante la campaña, no para las PASO, sino para las generales, se introdujo el tema en el aviso ese que era sí a la ley de humedales, y parecía que el tema iba a resurgir aquí en diputados y la verdad que no pasó nada? Bueno, y de hecho además, si recordamos, fue uno de los temas, una de las promesas de campaña por eso, antes de las elecciones. Exactamente. El aviso del sí a la ley de humedales. Perdóname, yo no veo mucha voluntad en el propio oficialismo para esto, ¿no? Para nada. No, porque ellos presiden la Comisión de Medio Ambiente, ellos iban manejando los tiempos. Parte de la demora se explica a eso, pero y también a las diferencias internas que hay sobre cómo afrontar esta situación. Pero insisto, porque esta zona gris de poder caracterizar los humedales y de poder enfocarse en las actividades extractivas de los humedales
no pudo avanzar en buscar alguna salida con respecto Además, a eso. te digo una cosa, hablando, yo creo, no tengo la estadística, pero en Santa Fe y Entre Ríos hay mucho humedal. Y me parece que la palabra de Perotti y de Bordet ha pesado también. Ni hablar en Buenos Aires, ¿no? Absolutamente. Claro. Sí, son los proyectos de ley que atraviesan más los intereses provinciales que el bloque. Exactamente. Sí, pero recordemos, en un marco en donde si la ley avanzaba, que también pasa con la mayoría de las leyes ambientales, si la ley avanzaba también dependía de la adhesión de los estados provinciales. Claro, exactamente. Bueno, casi como un ministro de Medio Ambiente, Mardones. El profesor Mardones. Exactamente. Pero bueno, la idea era poder contar este panorama. Ahí estamos. Bueno, impecable, Mardones, la verdad, impecable. Pero bueno, vamos a recordar a ver lo que pasaba hoy a la mañana en las redes sociales con esta comunicación del propio gobierno, donde Alberto Fernández, junto con la secretaria legal y técnica, con Vilma Ibarra, comunicaban esto expresamente, diciendo: esta mañana me reuní con la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra. Definimos y ordenamos el temario de proyectos para el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Y yo seguí buscando porque digo, bueno, después de este tuit vienen los temas. Pero no, olvídate. Esto es... Esperá el decreto. Efectivamente. Que decían que iba a salir el martes, ayer trascendió en Casa Rosada que era el martes, pero quién sabe, con este tuit, esta foto, capaz se anticipe, no sabe. Y los hemos encontrado con oportunidades en donde se publicó el boletín oficial, digamos, o un fin de semana, o en un feriado, en día inhábil. Capaz que nos encontramos con eso. Ahora, digo, hay otra cuestión. En otros tiempos, cuando había convocatorias extraordinarias y el oficialismo, cualquiera que fuese, tenía número, vos decís, bueno, esto sale, ya está. No es este caso. No es este caso. De todas maneras, fueron cambiando los supuestos temas que se iban a tratar en extraordinarias. Primero te hablaban del plan plurianual, que era como el tema que se iba a tratar. Después se empezó a meter el tema Consejo de la Magistratura, reforma y demás. Bueno, pues los tiempos apremian y demás. Y ahora el último que se empezó a mencionar mucho desde Casa Rosada tiene que ver con el consenso fiscal 2022, que entró de hecho a mediados de diciembre de la Cámara de Diputados. Y uno imagina que, bueno, entre Consejo de la Magistratura, que necesariamente se tiene que tratar, y el consenso fiscal, que contaría con el apoyo de buena parte de ambas cámaras, bueno, por ahí se avanza por ese lado, por ahí el proyecto de construcción, digo, hay algunos proyectos con los que sí contarían los números para poner en funcionamiento a la Cámara. Sí, a mí me interesa siempre la cuestión como resultado concreto, ¿no? Entonces habrá que ver cuál es el camino que elige el gobierno. Si de pronto dice, tiene arreglado consenso fiscal, y de otro más te dice, che, son 3 temas, pero por eso te digo, por ahí esos 3 temas están. Digo que sería muy bueno para el gobierno, sería bueno para la oposición y bueno para la sociedad, para todo el mundo. Ahora, viste, si vos decís, tengo 7... y después, bueno, no tienen dictamen de comisión, no tengo número. ¿Qué puede pasar? O la de cannabis, que tenía dictamen, ya fue aprobada en el Senado, no de manera unánime, pero tuvo mucho consenso. Digo, podría ser otro proyecto que avance. ¿Qué es lo que podría pasar? Ayer me lo daban como que estaba, pero bueno. No, totalmente. Sí, es uno de los que mencionan, pero... que hayan varios decretos, o sea, que haya una ampliación de extraordinarias en la medida que vaya avanzando un poco la negociación. Exacto. O no. Pero, ese era, digamos... Hablando con otro jefe de bloque recién, me dice, Débora, ¿cuándo se sabe el temario? O sea, no saben nada. No hay diálogo. No hay claridad sobre el temario y esto implica otra cuestión respecto a la negociación del fondo. Es decir, que en la medida que avance o no avance la renegociación, bueno, todo va a ser tratado a partir del 1 de marzo, en un escenario de ordinarias, y si avanza esa iniciativa, bueno, a partir del 1 de marzo empezaríamos a correr lo que es la cuenta regresiva para que se cumpla con la revisión del Congreso a un eventual acuerdo, y esto en el marco del acercamiento para los vencimientos que tiene que afrontar la Argentina en los próximos 2 meses, que son una de las materias de la discusión en este momento sobre cuál va a ser la respuesta de la Argentina en el medio de este virtual estancamiento de la negociación, o al menos de lo poco que se sabe, y cuál va a ser la definición del Tesoro argentino respecto al pago o no de los 2 vencimientos que quedan por delante. Sí, es una cuestión bastante compleja de explicar y entender, porque digo, si uno se encierra en el ámbito de capital, está todo como muy mal, ¿no? Porque no hay plan plurianual, porque no hay acuerdo con el fondo, porque hay mucha tensión, porque hay líos en el oficialismo, líos en la oposición.
Pero hay otra línea, que es que obviamente que con un 50% de inflación anual todo se devalúa o pierde sentido. Pero digo, uno escuchaba lo que decía el ex intendente del Chaco, por ejemplo. Sí. Uno ve imágenes de lo que está pasando con las vacaciones, que es cierto que la gente está más acá. Pero había fotos comparativas con el 2017 que te decían, bueno, en el 2017 había más gente afuera, efectivamente. Totalmente. Pero hay como, y siempre pasa, el campo le va muy bien, tenés $500 la soja, tenés precio del maíz. Digo, la situación es que acá en Capital está mal. Ahora digo, en vez de ayudar, uno podría ayudar con esto, con algún acuerdo central en temas económicos y más o menos entre eso, no arreglo ni el plan plurianual ni arreglo el acuerdo con el fondo, pero más o menos tengo algún otro dato desde acá que ayude. Pero si no hay acuerdo político y no hay números, se podría trabar todo también, que es un problema adicional, ¿no? Con respecto a lo del crecimiento que decías vos, Pato, bueno, fue uno de los principales argumentos que está sosteniendo la primera línea del gobierno argentino en su negociación con el fondo y también con los Estados Unidos, ¿no? Como diciendo, bueno, para poder pagar, Argentina necesita seguir creciendo. La diplomacia se ha agarrado y aferrado a los 10 puntos de crecimiento del año anterior. No hay que perder de vista también cuáles son los enfoques en torno a ese crecimiento, porque también hay un gran pesimismo, especialmente el arco opositor, asegurando de que no se va a repetir ese crecimiento para este año. Sí. Y en el oficialismo sostienen de que hay perspectivas de que sí. Bueno, hay que ver cómo va a gravitar, digamos, este contrapunto respecto al crecimiento y cuál es la lectura que le va a dar finalmente tanto Estados Unidos como el resto del directorio del fondo. Usted dijo en ese inglés muy británico, dijo arrears, ¿no? Arrears. Exactamente, que no es ni default ni acuerdo. Exacto, que son los atrasos, digamos. ¿Viste? Exactamente. Señor Claudio Mardones, muchísimas gracias. Un placer, gracias a usted. Débora Durieta, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nada más, gracias, buenas tardes.